Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en este video vamos a ver varios ejercicios o sea, del tema de vibraciones mecánicas, o también llamado oscilaciones mecánicas. Y pues vamos a ver más ejercicios referidos a la dinámica de las oscilaciones, ya que estudiar la cinemática de las oscilaciones es también bastante amplio y bueno, es un tema. Bueno, entonces vamos a ver lo que es vibraciones mecánicas. En este PDF tengo ejercicios resueltos, varios ejercicios resueltos, hasta dos ejercicios o tres que tengan que ver con resonancia. Pero bueno, vamos a comenzar por algunos ejercicios sencillos con PDFs que ya los había desarrollado anteriormente. Son ejercicios sencillos, así que ustedes ya los deberían saber, pero bueno, no está de más, ¿no? Para hacer una recapitulación rápida. Antes de continuar con los ejercicios, vamos a ver estas recomendaciones que nos da el libro de mecánica, bueno, de dinámica de Bert Johnson. Son recomendaciones para poder resolver ejercicios de dinámica de las oscilaciones, ¿no? Que pueden encontrar en el libro de dinámica de Bert Johnson, que también va a estar en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, por si acaso, en algún momento los vamos a ir utilizando. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ver lo que es oscilación. Son PDFs antiguos, pero bueno, son interesantes. Bueno, aquí tengo algunos ejercicios sencillitos. Esto ya es un poco de cinemática. Algo que podríamos observar, cosas importantes tal vez que se podrían anotar en su formulario, que pues para un sistema masa resorte, la frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y esto se puede deducir en la parte teórica, en cualquier libro de oscilaciones está resuelto esto. Bien, y el periodo se define como, bueno, aquí ya está directamente en función a este ejercicio. Pero, a ver, podríamos ir a ver el formulario, a ver dónde tenemos. Tenemos las ecuaciones, la ecuación de la cinemática y energías. No, aquí no tenemos el periodo. A ver, aquí no, esto es para un sistema masa resorte. Bueno, el periodo en sí es la frecuencia, 2pi sobre la frecuencia natural del sistema. Miren, aquí está 2pi dividido entre la frecuencia natural, pero la frecuencia natural es esto. Si hago extremos y medios, me va a quedar esto. Entonces, a ver, podrían notarse ustedes que el periodo es 2pi dividido entre w sub n, ¿no? Y la frecuencia es la inversa del periodo. Bueno, y por si acaso no es lo mismo frecuencia que frecuencia natural, ¿no? Esto es frecuencia natural y el otro F es frecuencia nomás. Bien, aquí en este PDF lo estoy denotando el periodo con la letra P, pero en los libros bueno, en los libros de Bert Johnson y Hibeler, al periodo se le da el nombre de tau. ¿Dónde está? Tenemos los taus por aquí. Aquí, no, mire, aquí están las fórmulas. Vamos a ir viendo uno por uno. Miren, periodo tau es 2pi sobre la frecuencia natural. Entonces, así más se puede ir denotando, ¿no? Ese sería el periodo tau. Pero en estos PDFs antiguos que tengo, el periodo está con deletrado con la letra P. Es lo mismo, ¿ya? Bien, después tenemos algunas relaciones. Vamos a ver algunos ejercicios de dinámica y sobre eso vamos a ir avanzando más. A ver, bueno, por aquí no, son cinemática, aquí tenemos dinámica. Miren, tenemos dos resortes, este es un ejercicio clásico de resortes en paralelo. Dos resortes a la misma distancia del centro de gravedad de un bloque de masa m, no a la misma distancia del centroide de gravedad, dos resortes de constantes elásticas K1 y K2, pues dice que hacen oscilar este sistema, ¿no? Este resorte va a bajar, va a subir, va a bajar, va a oscilar. Entonces nos pide calcular el periodo. Esto está con P, pero se llama tau también, ¿no? T, la T, minúscula tau. Entonces lo primero que se hace, lo primero siempre, lo primero es la parte estática. Entonces, pues vamos a tener que, para la estática, este bloque de masa M va a bajar un poquito, ¿no? Va a haber bajado un poco y los resortes, cada uno va a tener una determinada deformación. Este resorte va a tener una deformación delta 1 y este resorte va a tener una deformación delta 2. Y las fuerzas ejercidas por los resortes va a ser una fuerza F1. Bueno, aquí ya está resuelto. Primero, la fuerza F1 es K1 por su deformación, ¿no? K por deformación, la ley de Hooke. Y la fuerza F2 va a ser K2 por la deformación. Bien, pero miren del sistema como estas fuerzas son simétricas con respecto a este peso del bloque, porque están separadas, miren, están a la misma distancia del centro de gravedad. Entonces, como es simétrico y demás, aunque no fuese simétrico funcionaría, pero en este caso, como es simétrico y demás, las fuerzas, cada una va a soportar la mitad del peso, ¿no? O sea, si el peso es masa por gravedad, cada uno va a ser masa por gravedad medios. Bien, entonces masa por gravedad medios va a ser igual a K1 por delta 1 y masa por gravedad medios también va a ser igual a K2 por delta 2. No necesariamente este bloque va a quedar horizontal, ¿no? Aquí está la nota. Este bloque, pues puede que este resorte sea fuerte, digamos, ¿no? Sea muy, muy fuerte, su constante elástica sea grande. ¿Y qué tal si este resorte sea débil? Entonces este bloque quedaría pues inclinado, ¿no? Pero igual la cuestión es que va a tener un ángulo y demás. Si ustedes aplican su materia de torque, resuelven el sistema, les va a salir esta misma solución.
Bien, pero la cuestión es que es eso, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hecho la parte estática, estas relaciones hay que guardarlas es importante guardar estas relaciones. Ahora, la sumatoria de fuerzas, la parte dinámica. Bueno, ¿qué tal si el bloque se va a una distancia pequeña x hacia abajo? Un poquito más hacia abajo, una distancia x, dice, ¿no? Entonces, ahora las tensiones en los resortes va a ser K por su deformación. Si la deformación inicial era delta uno, pues más la deformación que está ocurriendo en la dinámica va a ser delta uno más x. Eso por K1. Lo mismo para el resorte K2, delta 2 más x por K2. Entonces ya tenemos las tensiones en los resortes, tenemos el peso que sigue siendo el mismo. Entonces la sumatoria de fuerza es masa por aceleración. Y ahora, sumatoria de fuerzas en sentido positivo al sentido del movimiento, es decir, positivo hacia abajo. Listo, entonces estas dos fuerzas van hacia arriba, entonces negativo, ahí está uno, negativo, negativo, y el peso va hacia abajo, entonces positivo. Es igual a masa, en este caso el único bloque, la única masa sería el bloque, m, masa por aceleración. De aquí distribuimos, realizamos esas operaciones y reagrupamos y demás, y a ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Es netamente álgebra esto. Em, a ver. Mm, aquí tenemos. Menos x1 por k1 está aquí. Menos x por k2. Aquí está, ¿no? Menos x por k1, menos x por k2, ahí están. Menos x, menos delta 1 por k1 está aquí. Menos delta 2 por k2 está aquí. Pero de las relaciones del equilibrio siempre hay que utilizar esto. K1 por delta 1, aquí está. K1 por delta 1 es masa por gravedad medios. K2 por delta 2 es masa por gravedad medios. Ambos negativos, la suma me va a dar negativo masa por gravedad. Con este positivo se van a cancelar. Siempre pasa eso. Se cancela. Y ahora pues nos queda negativo x por k1 más k2 igual a masa por aceleración. Esta masa manda a dividir, la aceleración es la segunda derivada de x, la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y ya tenemos esto, ¿no? Y pues bueno, esto ya lo podemos comparar con la forma general del movimiento armónico simple, no amortiguado, entonces, y ni tampoco forzado, ¿no? Movimiento armónico simple. Entonces, este es un caso ideal, ¿no? El movimiento armónico simple en realidad es ideal. En la vida real, el movimiento armónico simple no existe porque, pues, estamos siempre sometidos a fuerzas no conservativas. Siempre existen fuerzas de deslizamiento, ¿no? Entonces, lo que existe en la vida real es movimiento armónico forzado. Pero, pues, para comenzar, tenemos que estudiar el simple, ¿no? Entonces, comparamos con la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, y este coeficiente del x tendría que ser la frecuencia natural elevado al cuadrado. La frecuencia natural elevado al cuadrado tendría que ser esto, si sacamos raíces esto. Periodo es 2pi sobre la frecuencia natural y ya tenemos el periodo para el sistema. Bien, algo importante que debemos recalcar en este ejercicio, y lo único por lo que estoy viendo este ejercicio es para que vean que cuando tenemos dos sistemas, bueno, dos resortes, a ver, lo voy a conectar a la pizarra. Cuando tenemos dos resortes, la, podríamos este sistema con dos resortes y una masa, pensarlo como un sistema de un solo resorte y una masa, pero este resorte va a tener una constante elástica equivalente. Y este K equivalente va a ser igual a K1 más K2. Y listo, K1 más K2. Y miren ustedes, la ecuación para un sistema masa resorte, hace ratito, al principio del video les dije, anótense, ¿no es cierto? La frecuencia natural para un sistema masa resorte es igual a K sobre M, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar el K equivalente. Y les había dicho, el K equivalente es la suma de los K, y miren, se verifica exactamente que el K equivalente, ahí arribita, es la suma de los K1 más K2. Si fuesen tres resortes en paralelo, entonces sería K1 más K2 más K3. Si fuesen cuatro, K1 más K2 más K3 más K4, ¿no? Entonces, de ahí de donde viene. Cuando tenemos resortes en paralelo, pues el equivalente va a ser la suma de las constantes de los resortes. Bien, eso sería el primer ejercicio y pues ahí tenemos el periodo. Todos en parte, todos son ejercicios así literales, ¿no? Porque ya después, conociendo los datos K1, K2, M, ya sea en el sistema inglés o en el sistema internacional, pues se puede reemplazar datos y ya tenemos el periodo en segundos. Bien, eso sería lo primero. Ahora, otros ejercicios. ¿Qué pasa si tenemos resortes en serie? ¿No? Entonces, cuando tengamos resortes en serie, estos igual, el resorte en paralelo y el resorte en serie, de seguro pueden encontrar resuelto en el libro de Hibeler. Si no está en Hibeler, tal vez en el libro de Bert Johnson. Más seguro Bert Johnson. Pueden buscar ahí en dinámica de Bert Johnson esto de resortes en serie y resortes en paralelo. Bien, entonces, cuando tenemos resortes en serie, igualmente tenemos un sistema de resortes en serie, masa, y necesitamos hallar, pues, el periodo, nos dice, ¿no? El periodo de sus oscilaciones. Entonces, antes de cualquier cosa, lo primero que vamos a hacer es, estos dos resortes lo vamos a expresar como un resorte equivalente, como si fuese un hito, pero necesito su constante elástica equivalente. Y ahora sí, pues no va a ser la suma de los resortes, porque ahora es en serie. Entonces, lo que está pasando aquí es, miren, este resorte va a tener una deformación x1, este resorte va a tener una deformación x2, y en total la suma de las dos deformaciones va a ser la deformación x. En la dinámica, una deformación x hacia abajo, ¿no? Bien, entonces esa deformación X va a ser, pues, deformación para este resorte equivalente, ¿no? Una deformación hacia abajo.
Como ambos resortes en serie, la fuerza interna aquí para todo va a ser la misma. Podríamos idealizarlo en este sistema equivalente. La fuerza interna va a ser la misma por dos. Va a ser una tensión, una fuerza interna, F. Y nosotros sabemos que F es igual a K por X. Y pues de aquí despejo K, F sobre K va a ser igual a X, pero para el primer resorte, X1 va a ser igual a F sobre K1, X2 va a ser igual a F sobre K2, y para el sistema equivalente, X va a ser igual a F sobre K equivalente. F con F se cancelan, bueno, se simplifican y nos queda que el K equivalente es K1 por K2 dividido entre K1 más K2. Y ya tengo. Ahora pues, la frecuencia natural para un sistema masa-resorte, ¿no es cierto? Eso les he dicho al principio que se memoricen. La frecuencia natural para, para un sistema masa-resorte es igual a la raíz cuadrada de K sobre la masa, ¿no? Listo, entonces para este sistema en serie, pues la frecuencia natural sería igual a la raíz cuadrada de K equivalente, pero K equivalente sería K1 por K2 dividido entre K1 más K2 dividido entre la masa, ¿no? Entonces ya tenemos la frecuencia natural y nosotros sabemos que el periodo, o tau, podríamos anotarlo, aquí está con P, pero es lo mismo que tau, es lo mismo que 2pi sobre la frecuencia natural. Conocemos la frecuencia natural, podemos conocer el periodo. Hacemos las operaciones necesarias y vamos a llegar a esto. Eso nomás sería, ¿no? Entonces sería el caso de resortes en serie. Todo esto hay que saber porque más adelante pues se presentan ejercicios que tienen que ver con resortes en serie, resortes en paralelo y pues hay que saber resolverlos. A ver un momento, esto ya está. Bien, entonces un ejercicio 2 de este PDF. Dice, un peso pequeño W está sujeto a una alambre. Ahora sí ya estamos entrando a la parte dinámica, ya no los resortes. Hasta ahí han quedado los resortes, pero ahora en cada ejercicio ya también a veces aparece resorte, a veces no también. Bien, a ver, veremos este ejercicio. Nos dice aquí, un pequeño peso W está sujeto a un alambre vertical. Ah, bueno, un alambre vertical, dice, es interesante, vertical. Sometido a una tensión T. Ya, este alambre vertical dice que está sometido a una tensión T según se indica en la figura. Aquí está la tensión T en la figura, ¿no? ¿Cuál será la frecuencia de vibración? Frecuencia, dice, ¿no? Frecuencia, no nos dice frecuencia natural, ni frecuencia angular, entonces debe ser frecuencia nomás, F solito. Frecuencia de vibración del peso si se desplaza lateralmente una pequeña cantidad y se la suelta después. Bien, entonces nos pide la frecuencia, ¿no? Entonces, pues, sabemos nosotros que el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural y la frecuencia solito es pues la inversa del periodo, es decir, frecuencia natural dividido entre 2pi. Listo, entonces ya tenemos la frecuencia. Para calcular la frecuencia, necesito la frecuencia natural. Entonces, pues debo hallar la frecuencia natural. Ahora, a ver. Lo primero que podemos hacer aquí es analizar, ¿no? ¿Qué tal si este bloquecito se desplaza una pequeña distancia hacia la derecha, X? Entonces vamos a formar un ángulo θ1, θ2. Como las distancias y1 y y2 no son las mismas, pues el ángulo tampoco va a ser el mismo. Pero igual van a ser ángulos muy pequeños, θ1, θ2. Las distancias pequeñas, ángulos pequeños, ocurren las oscilaciones, ¿no es cierto? Entonces, θ1, θ2, a una distancia X, a esta masa, este bloquecito tiene un peso W. Bueno, entonces podríamos hacer sumatorio de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Siempre primero la parte, bueno, esto ya es la parte dinámica. En este caso no estamos haciendo la parte estática. No es tan necesario de momento la parte estática porque no estamos analizando el peso W ni sus efectos. A ver, podríamos ver, bueno, a ver, continuamos con la parte dinámica. Lo correcto sería la parte estática primero, pero eso, ya, la parte estática, este peso W al oscilar, en realidad, pues el peso W actuaría en la parte estática. Aquí, ¿no? Miren ustedes, está, a ver aquí, ahí está tal, ¿no? Entonces, este peso W en realidad lo que haría es tensionar más esta cuerda, ¿no? Tensionarlo más de la tensión T que ya tenía, lo va a tensionar un poquito más. Y pues esta cuerda de aquí, pues lo va a aflojar un poco, ¿no? Su tensión ya no va a ser T, va a disminuir. Bueno, entonces no va a afectar tanto, sí, ya que no nos da las constantes elásticas de las cuerdas, ni nada por el estilo, ni las deformaciones, ni los módulos elásticos para estar hallando deformaciones. Entonces podríamos saltar la parte estática, pero no hay que saltar nunca la parte estática si es que tenemos resortes. Este no es el caso, entonces podemos comenzar con la parte dinámica. Sumatorio de fuerza en X, considerando positivo el sentido de la oscilación, es decir, lo hemos movido a la derecha, entonces positivo hacia la derecha, es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que tenemos son T por este ángulo es θ1. Entonces, si yo lo multiplico por coseno de θ1, vamos a tener la fuerza vertical. Pero yo quiero la horizontal, entonces por el seno. Menos t por el seno de θ1 menos t por el seno de θ2, ¿no? Para esta fuerza de abajo, es igual a masa por aceleración. Después, algunas relaciones. El seno de θ1. Miren, aquí tengo un triángulo rectángulo. Seno es cateto opuesto, x sobre hipotenusa, y1.
¿no? Entonces, y ustedes tal vez se pregunten esto es importante también que se sepan, ya que esta distancia, miren, pongan atención aquí, esta distancia de aquí es y1, pero esta distancia de aquí también es y1, ¿ya? Porque pues habíamos dicho que son ángulos pequeños, entonces pues esta hipotenusa va a ser lo mismo que este cateto. Entonces por eso directamente estamos utilizando seno y demás. Bien, entonces eso es importante que se lo sepan. Bueno, entonces tenemos seno de tita 1, seno de tita 2, ya tenemos las relaciones, y la aceleración es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, en vez de seno de tita 1, voy a poner x sobre y, factorizo el x y demás. Todo esto lo he transformado a esto. Y ya está, ya casi, casi ya está resuelto el ejercicio. Solamente queda ordenar un poquito. Esto lo mando al otro lado a sumar, esta más se lo mando a dividir y vamos a tener esto. Y pues esto había sido, pues bueno, ya está en la forma general del movimiento oscilatorio, ¿no? T sobre m, y1 más y2. Entonces sería el coeficiente del x, aquí está su derivada del x, lo comparamos con la ecuación diferencial general del movimiento armónico simple, y pues esto tendría que ser la frecuencia natural elevado al cuadrado. Sacamos raíz, y listo, ya tenemos la frecuencia natural, y aquí la frecuencia es la inversa del periodo. Esta es frecuencia solita, no es frecuencia natural. Y la masa es peso sobre gravedad, o también se puede decir peso es lo mismo que masa por gravedad. Entonces, la frecuencia es la frecuencia natural dividida entre 2pi. Entonces, la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi multiplicado por la frecuencia natural. La frecuencia natural es la raíz de esto y ahí está. Eso sería la solución. Este es un ejercicio que está sacado de los ejercicios propuestos del libro de, si no me equivoco, Serway. No, sí, Serway. El libro de física de Serway. Entonces, eso sería el ejercicio 2 de este PDF, ¿no? En realidad sería el 3 para este video, pero el 2 de este PDF. Bien, y así vamos haciendo, ¿no? Van a darse cuenta que es pues mecánico, todos estos ejercicios no es muy complicado, solamente es mecánico, sumatoria de fuerzas igual más por aceleración. También ahora vamos a hacer sumatoria de torques. A ver, miren, este igual creo que es del Serway. A ver, si no es del Serway es del Semansky, Sir Semansky, pero este me parece Serway. En debe ser del Serway. Nos dice un péndulo de longitud L y masa M tiene un resorte de constante de fuerza K. Ya, entonces tenemos un péndulo de longitud L, está conectado a un resorte de constante de fuerza K, conectado a hélice, ¿no? A una distancia hacia abajo H, bajo su punto de suspensión. ¿No? Este es el punto de suspensión. Encuentre la frecuencia de vibración del sistema, y nos pide la frecuencia de vibración, no nos dice frecuencia natural, entonces nos está pidiendo frecuencia solita, frecuencia de vibración. Entonces, para pequeños valores de la amplitud, ¿no? Para tita pequeños, porque las oscilaciones se dan para ángulos pequeños, ¿no? Suponga que la barra de suspensión vertical de longitud L es rígida, es decir, esta barra L es rígida, no se puede deformar, porque este peso, pues, haría que se deforme la barra, ¿no? Eso ya hemos visto en elasticidad, pero no se va a deformar porque es rígida. Pero ignorar su masa de esta barra, dice, su masa es tan pequeña comparada con respecto a esta masa M que, pues, es despreciable. Bueno, entonces, para este tipo de ejercicios de péndulos resorte, lo más fácil es utilizar o bien un sistema como el libro de Bert Johnson utiliza y el libro de Hibbeler utilizan un sistema, un método interesante que es el sistema de fuerzas efectivas. Miren, por aquí debe estar su ecuación para dinámica. A ver, fuerzas efectivas. Tenemos velocidad máxima, aceleración máxima. ¿Dónde están pues, sus fuerzas efectivas? No, fuerzas efectivas debe estar por aquí, tal. Sí. Bueno, en los ejercicios vamos a ir viendo lo que son las fuerzas efectivas. Pero bueno, existen dos métodos que son las fuerzas efectivas y la dinámica, tal cual como se dice dinámica, ¿no? Lo que se ha visto ustedes en Física 1. Yo creo que la mayoría ha visto el método dinámica así simple, ¿no? Entonces vamos a aplicar el método más fácil de dinámica. Después, fuerzas efectivas también es fácil, pero vamos a ver en el siguiente PDF, en este mismo video. Bien, si nosotros hacemos sumatoria de todo, primero la parte estática, como siempre, primero parte estática, pero miren, ustedes en la parte estática podrían ver tal vez este resorte, no estaría deformado, ¿no? Ya que el ejercicio no nos dice que el resorte tiene una deformación inicial por la parte estática, ¿no? Entonces, en la parte estática este resorte pues podría entrar cabalito ahí, ¿no? Cabalito ahí. Entonces, la parte estática, cuando el resorte no está comprimido ni elongado, pues no tiene mucho, no afecta mucho, ¿no? Entonces, la parte estática no es necesario en este caso, cuando el resorte no está comprimido ni alargado, simplemente está ahí, ¿no? Entonces podemos pasar a la parte dinámica. Sumatoria de torques es igual a I en un punto O. Sumatoria de torques en un punto O momentos en un punto O es igual a la inercia en ese punto multiplicado por la aceleración angular. Bien, el diagrama de fuerzas para este sistema sería, a ver, lo hacemos mover un poquito esta masa a la izquierda ahora. Entonces el ángulo sería positivo hacia la izquierda, ¿no? En sentido horario. Entonces sumatoria de torques también va a ser positivo en sentido horario. Esto va a ser masa por gravedad. Bueno, ahí está el peso del bloquecito.
una distancia X va a ser esta, entonces el resorte se va a elongar una distancia X y la fuerza del resorte va a ser K por X. Entonces la sumatoria de torques en esta articulación O va a ser menos K por X por H. Entonces, menos KX es la fuerza del resorte y su brazo es pues H, ¿no? Menos K por X por H. Menos masa gravedad, eso es el peso de esto, por su brazo, esta distancia de color negro. Este sería su brazo con respecto a este origen, a este punto O, ¿no? Ahí está su brazo a 90 grados. Este brazo sería masa por gravedad y el brazo sería hipotenusa por seno del ángulo tita, ¿no? L seno tita. ¿No? Esta distancia sería el hipotenusa por el seno me da esta distancia. Si yo multiplico hipotenusa por coseno me va a dar esta distancia vertical, pero yo quiero esta distancia horizontal, entonces L por seno. Es igual a la inercia por la aceleración angular. Ahora, X es igual a H por seno tita. ¿Eso dónde viene? Aquí está. X es igual a H por seno tita. Bueno, a ver, podríamos interpretar eso. Nosotros sabemos que, voy a dibujarlo aquí. A ver, ¿cómo podríamos dibujar? Otra vez les recalco, ¿no? Como son ángulos pequeños, esta distancia de este aquí hasta aquí también es H. Entonces tenemos un triángulo de este tipo. Lo voy a dibujar aquí. Sas, ¿no? Tenemos el ángulo tita. Bueno, teta, ¿no? Haría el ángulo teta. Aquí tenemos la distancia H y esta es la distancia X. Si yo calculo el seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, H. Entonces, si aquí yo despejo X y vamos a tener, bueno, yo despejo X, ¿no? Aquí está, despejo X y vamos a tener que es igual a H por seno teta. Entonces, he puesto X en función al ángulo teta. Bueno, eso usualmente se hace, ¿no? Para cuando mezclamos distancias y ángulos. Hay que poner uno en función de otro. Bien, eso se hace. Ahora entonces de ahí es de donde viene esta relación de acá. X es igual a H por seno teta. En vez de X pongo H por seno teta, ¿no? Y así hay que ir desarrollando. Bueno, entonces en vez de X emplazando H por seno teta, vamos a tener esta expresión, esto, vamos a llegar a esto. Tengo seno teta, y ahora sí, para ángulos pequeños, el seno de teta es el mismo teta, ¿no? Entonces ahí nomás se queda. Todo esto que está con negativo lo puedo pasar al otro lado a sumar, factorizo el seno, eso se convierte en teta nomás, y me queda acá por h al cuadrado más masa de gravedad por L. Este igualado a ser, este masa por L al cuadrado lo puedo mandar a dividir y vamos a llegar a esta expresión. Bueno, entonces teniendo esta expresión y ya está prácticamente en la forma general, ¿no? En la forma general del movimiento oscilatorio armónico simple, el más, ¿no? Movimiento armónico simple. Entonces, pues el coeficiente del teta tendría que ser la frecuencia natural elevado al cuadrado. La frecuencia natural elevado al cuadrado tendría que ser esto, entonces pues la frecuencia natural va a ser igual a 1 sobre L raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Simplificando. Y ahora finalmente la frecuencia de vibración del sistema va a ser frecuencia natural dividido entre 2pi. Entonces, haciendo unas operaciones algebraicas y demás, la frecuencia les va a quedar 1 sobre 2pi por L, raíz cuadrada de gravedad por L, más K por H al cuadrado sobre la masa M. Todo está otra vez en forma literal nomás, teniendo datos de K, H, todo lo demás. O bien hay que llevarlo todo al sistema inglés, o bien hay que llevarlo todo al sistema internacional, y pues con eso operamos y la frecuencia nos va a dar en Hertz, o sea, segundo a la menos 1. Bueno, ese sería el tercer ejercicio de este PDF. Y ahora otro ejercicio más, cuatro ejercicio. Y miren, la idea siempre es la misma, ¿no? Aquí tenemos otro más, quinto ejercicio y es con energías. Bien, entonces, el cuarto ejercicio de este PDF, ya que vamos a ver ejercicios más complicados, por eso lo estoy haciendo rápido este PDF, nos dice determinar el periodo de oscilaciones del sistema. Al final es casi el mismo. Tenemos un sistema ahí, un cuadrado, un sistema empotrado y demás, ¿no? Entonces, lo mismo de siempre. Este cuadrado dice que tiene una masa m. Bueno, datos L y D. Bueno, aquí no está anotado, pero este cuadrado, este sólido cuadrado, tiene una masa m. ¿Ya? Bien, datos dice que son L y la distancia D. Entonces, bueno, nosotros el equilibrio podríamos analizarlo, pero no hay resortes ni nada que se vaya a deformar en el equilibrio, entonces no es conveniente, ¿para qué? No es necesario. Entonces podríamos analizar directamente la dinámica. Este cuadrado lo podemos hacer rotar un poquito hacia la derecha, un ángulo teta, y pues su posición va a quedar así. Su centroide está en la mitad, ¿no? Entonces la intersección de las diagonales, en su centroide actúa el peso, es decir, masa por gravedad. Entonces aquí desde la distancia hasta su centroide va a ser una distancia b, y pues esto sería. Si nosotros aplicamos sumatorio de torques en el mismo sentido de la oscilación, es decir, positivo en el sentido antihorario, en el mismo sentido, entonces sumatorio de torques en el punto O, siempre las articulaciones, ¿no? Sumatorio de torques en la articulación es igual a la inercia en la articulación multiplicado por la aceleración angular. Entonces, esto va a ser igual a qué fuerzas están actuando. Primero, la fuerza del peso, ¿no? No hay más fuerzas, la fuerza del peso. Masa por gravedad, y su brazo sería esta distancia de color amarillo. Y esta distancia de color amarillo va a ser igual a hipotenusa por el seno de teta. Entonces, esta distancia va a ser P por seno teta.
Después la inercia, vamos a calcular la aceleración angular, ahí nomás. B es igual a L medios. Bueno, la distancia desde aquí hasta el centroide, después la distancia desde aquí hasta el centroide. Y eso es pues L medios, ¿no? B es igual a L medios, en el teta para ángulos pequeños es teta nomás. Simplificando esto, llegamos a esto. Y ya tenemos, ya está prácticamente resuelta, nos falta la inercia nomás. La inercia en este punto, la inercia de un cuadrado en sí, bueno, no es un cuadrado, es un rectángulo. La inercia de un rectángulo en sí con respecto a su centro de gravedad es d al cuadrado más L al cuadrado sobre 12 multiplicado por la masa. Eso se saca de tablas y sus deducciones es con integrales, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, para un cuadrado, por un eje, para un eje que pasa por su centro de gravedad es un doceavo de la masa por a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Los lados al cuadrado sumados más por la masa dividido entre 12. Entonces sería la inercia para un cuadrado con eje que pasa por su centroide. Y exactamente eso es lo que está anotado aquí, ¿no? Aquí está. Pero es la inercia con respecto al eje centroidal. Yo quiero la inercia con respecto al punto O. Entonces lo que hacemos es aplicar el teorema de ejes paralelos, o también llamado el teorema de Steiner, y eso va a ser pues igual a la masa por el brazo al cuadrado. La masa del mismo bloque y el brazo sería la distancia desde el centroide hasta el otro eje, ¿no? En la distancia entre ejes y esa distancia es pues b. Nos b al cuadrado, L medios al cuadrado. Simplificando vamos a tener que la inercia en el origen, bueno, en la articulación había sido d al cuadrado más 4L al cuadrado dividido entre 12 por m. Listo, entonces ya tenemos la inercia, ya tenemos todo. Entonces en vez de inercia en el punto pongo esto, simplifico y demás, y ya tenemos esta forma general. Esto tendría que ser la frecuencia natural y ya puedo hallar el periodo. Y ya está. Entonces miren, cuando son sistemas así, péndulos, facilitos, sin resortes ni nada, al toque sale la solución. Bien, entonces sería el cuarto ejercicio. Ahora tenemos uno más interesante, es el ejercicio 5. Nos dicen la figura del sistema está compuesta por una barra de masa despreciable, es decir, esta barra tiene masa despreciable, y en su extremo está una esfera de radio L, ahí está su radio, y una masa M. Si la constante elástica del resorte es K, determinar el periodo de oscilaciones del sistema. Bien, entonces ahora sí, ¿no? En la parte estática va a ser importante analizar, ya que pues esta masa M va a comprimir al resorte, ¿no? Esta masa pues va a hacer que el resorte trate de comprimirse y el resorte gracias a esa compresión va a generar una fuerza hacia arriba para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, ¿qué tal si primeramente esta distancia desde aquí hasta aquí, o sea, qué tal si la posición original de la barra hubiese sido más o menos así, ¿no? Así, pero gracias al peso de la esfera, la barra ha ido comprimiendo al resorte, tal, hasta quedar así, ¿no? Entonces, esta distancia que ha recorrido este pedacito sería delta estático. Esta distancia desde aquí, desde la posición original hasta la posición de equilibrio. Delta estático. Entonces, la fuerza va a ser K por deformación del resorte, pero la deformación del resorte va a ser delta estático, ¿no? Porque ha recorrido una distancia delta estático. Es K por delta. En aquí el peso de la esfera es masa por gravedad y hasta el sistema, el diagrama del sistema en equilibrio. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, la sumatoria de torques en cualquier punto tiene que ser igual a cero. Habíamos dicho que siempre conviene hacer sumatoria de torques en la articulación. Sumatoria de torques en la articulación tiene que ser igual a cero. Podemos considerar cualquier sentido positivo porque estamos haciendo estática. Entonces, sumatoria de torques en la articulación es igual a menos K por delta, delta estático, obviamente, delta estático por su brazo, 3L. Negativo porque hace un girar en el otro sentido, ¿no? Y esto, masa por gravedad por su brazo, 3L más 3L más L, 7L, igualado a cero. Bien, de aquí podemos sacar una primera relación del equilibrio. Esta relación hay que guardarla. Bien, entonces teniendo la parte ya estática, podemos comenzar con la dinámica, oscilando, ¿no? La segunda parte de la dinámica. Entonces, si esta es la posición estática, ¿qué tal lo hacemos mover un poquito más hacia abajo? Un poquito más hacia abajo en una distancia X. Entonces, la fuerza que va a ejercer al resorte es K por su deformación inicial, que sería la deformación estática para la parte del equilibrio, más la deformación en el movimiento, que sería la deformación X. Bien, entonces la distancia aquí era 3L todavía, sigue siendo 3L, el radio es L, la masa por gravedad sigue siendo hacia abajo. Bien, entonces aquí se forma un ángulo tita, ¿no? Otra vez, si hacemos sumatorio de torques en la articulación, pero ahora como estamos en la parte dinámica, esto tiene que ser igual a la inercia en la articulación, pues multiplicado por la aceleración angular. Y considerando positivo el sentido del movimiento, es decir, lo estamos haciendo mover en sentido horario, ¿no es cierto? Ahí está la flechita, entonces positivo en el sentido horario. Bueno, a ver qué fuerzas tenemos. Tenemos esta fuerza del resorte hacia arriba, lo está haciendo mover en sentido antihorario, entonces negativo. Por tanto, va a ser la fuerza acá por delta más X, negativo, por su brazo, 3L, pero su brazo tiene que formar 90 grados. Es decir, vamos a tomar este brazo. Miren, lo voy a graficar aquí, a ver, esa distancia desde aquí.
Bueno, esta distancia también sigue siendo 3L, ¿no? Entonces, pero aquí lo estoy multiplicando 3L por coseno tita, ¿no? Así porque tenemos la hipotenusa, si lo multiplico por el coseno va a dar esto, ¿no? Entonces, claramente se demuestra que pues para ángulos pequeños este cateto y esta hipotenusa son lo mismo. Entonces, 3L por coseno tita es 1, entonces 3L pues es lo mismo, ¿no? Bien, entonces, coseno tita por si acaso para ángulos pequeños también vale 0. Coseno vale, perdón, coseno vale 1 y el seno vale el mismo teta. Más masa por gravedad, su brazo sería 3L, 3L más L, 7L. Esto es igual a la inercia en el punto O por la aceleración angular. De aquí repartimos K por delta por 3L, ahí está, menos K por X por 3L, aquí está, más masa gravedad por 7L. Pero de la ecuación 1, de esta primera ecuación que hemos sacado de la parte estática, 3L por K por delta es lo mismo que 7L por masa por gravedad. Entonces, pues ambos se van a cancelar y nos queda esta expresión igualada a esto. Pero x es pues, podemos sacarlo de relaciones, ¿no? X es igual a 3L por el seno, ¿no? 3L por el seno. Podríamos hacer relaciones así, lineales y angulares, o también podríamos analizarlo como longitud de arco. Miren ustedes, ambos análisis, el análisis de triángulo, de triángulo rectángulo y de longitud de arco, son correctos. A ver, lo voy a explicar eso para que quede bien claro. Primero el análisis del triángulo rectángulo. Entonces, voy a dibujarme ese triángulo, tenemos esta distancia, después tenemos esto, ahí 3L, ahí la distancia X, ¿no? Entonces, este ángulo es pues el ángulo teta, esto es X y esta hipotenusa es 3L. Entonces, si nosotros calculamos el seno de teta, esto es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 3L. Ah, pero el seno de teta para ángulos pequeños es teta nomás. De aquí despejamos X y X es igual a 3L por teta, ¿no? Entonces miren, a esa relación llegamos. Ese sería el análisis por triángulos rectángulo. Ahora también existe el análisis por longitud de arco. Entonces tenemos esta longitud inicial, lo voy a hacer a este costado, longitud inicial, bueno, posición inicial, digamos, ¿no? Posición de equilibrio, ahora posición en la dinámica, nosotros tenemos podríamos analizarlo como un radio, digamos. Miren, esto va a ser la distancia 3L, esto va a ser la distancia 3L, ¿no? 3L, y esto es el ángulo θ. Ahora miren, si nosotros nos acordamos de la fórmula de longitud de arco, esto es como una circunferencia, ¿no? Como un pedacito, como un sector circular, entonces la longitud de arco sería esa, ¿no? Esa, una longitud de arco S, digamos, ¿no? La longitud de arco S es radio por teta, es decir, 3L por teta. Pero como estamos hablando de ángulos pequeños, la longitud de arco es prácticamente la misma distancia x, es decir, esta longitud arqueada y esta distancia que acabo de dibujar, esta distancia x, pues es la misma, ¿no? Entonces x tendría que ser 3L por teta. Y miren, se llega a la misma relación. Entonces el análisis puede ser por triángulo rectángulo o por longitud de arco. Ambos análisis nos llegan al mismo resultado. Bien, entonces lo pueden dar reversa al video para poder ver otra vez. Y pues este sería el X, en vez de que ponemos 3L por teta. La inercia, de momento lo dejamos así. Bueno, ya está. Entonces simplificamos 3, 9, 9L cuadrado por K sobre la inercia. Entonces comparamos, la frecuencia natural al cuadrado tendría que ser K por 3L sobre la inercia. Ahí está. De aquí despejamos la frecuencia neutral y la frecuencia neutral es igual a 3L por raíz cuadrada de K sobre la inercia en el punto O. Entonces, el periodo, porque aquí nos debe determinar el periodo de oscilaciones del sistema, periodo igual sería igual a 2pi dividido entre 3L multiplicado por la raíz cuadrada de la inercia sobre K. Pero estas son formas conocidas, ¿no? Es una barra, es una esfera. La barra no tiene masa, entonces no tiene inercia. La esfera sí tiene masa, entonces va a generar, bueno, tiene inercia con respecto a la articulación. Entonces, ¿cuál será la inercia de la esfera? Entonces, esto sale de tablas igual. Miren, la inercia de una esfera por un eje que pasa por su centro. Entonces, la inercia sería 2 quintos de masa por radio al cuadrado. En este caso, la inercia sería 2 quintos de masa por radio al cuadrado. Pero el eje pues, de oscilación no pasa por el centro. Es decir, estaríamos calculando la inercia para un eje que pasa por el centro de la esfera. Es decir, para este eje, no para un eje que sale de la pizarra, sale de la pantalla, ¿no? Para ese eje, ese sería el eje centroidal. Para ese eje la inercia es 2 quintos de masa por radio al cuadrado. Pero yo quiero la inercia con respecto a esta articulación, entonces aplico el teorema de Steiner. Más masa por radio, perdón, por brazo al cuadrado. La distancia sería 3L, 6L, ¿no? 6L más L, 7L. Entonces, aplicando el teorema de Steiner, vamos a tener 2 quintos de masa por L al cuadrado más masa por brazo al cuadrado, 7L al cuadrado. Es el teorema de Steiner y llegamos a esto. Bueno, en vez de la inercia ponemos toda esta expresión y ya tenemos ahí en otra forma expresada el periodo. Otra vez les recalco este periodo, pues es lo mismo que tau, ¿no? Tau se utiliza también en los libros.
Listo, entonces eso sería el periodo. Ya vamos haciendo ejercicios un poco más complicados. Este es un ejercicio que lo estoy resolviendo con el método de las energías. Bueno, y también el método de las energías varía de acuerdo a algunos libros. El libro de Hibbeler los resuelve así como yo estoy resolviendo en este PDF, pero el libro de Bert Johnson los resuelve de otra forma. Entonces, eso también varía del método de las energías. Al final lo voy a explicar de este video. Bien, al final, pero si es que no avanza en el método de las energías, pues no es necesario que lo vean. Bien, entonces pues les muestro aquí una tabla de inercias. Esto igual les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, les muestro esta tablita de inercias que de aquí se saca, ¿no? Tenemos esferas, dos quintos, ¿no? Por sus ejes cambian. Es un eje centroidal, es un eje que pasa por un costadito de la esfera y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos para todo tipo de cilindros, cilindro hueco. Bueno, aquí está un cilindro hueco, ¿no? Y demás. Entonces ahora sí veremos ejercicios más complicados que sí están de acuerdo a la universidad, digamos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver estos ejercicios, que son varios ejercicios, no creo que alcancemos a explicarlos todos, pero pues lo pueden ir revisando. Está bastante a detalle de acuerdo al nivel que necesitamos. Bien, entonces, otra vez, ejercicios son vibraciones mecánicas y ahora vamos a estudiar la parte dinámica. No estamos viendo la cinemática de las oscilaciones, ya que eso pues es antes de la dinámica, pero lo estamos viendo bastante fácil, ¿no? Entonces no lo estamos viendo. Bien, entonces ejercicios sueltos. Nos dice, tenemos un primer ejercicio, es interesante. Se utiliza un cable para suspender una caja fuerte, un cable, ahí tenemos, ¿no? Un cable de 800 kilogramos. Ahí está la caja fuerte de 800 kilogramos. Si la caja se baja a 6 metros sobre segundo, dice que tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo, cuando el motor que controla el cable se detiene de repente. Ya, el motor que controla el cable se detiene de repente. Entonces, determina la tensión máxima del cable y la frecuencia de vibración. Tensión máxima ya nos hace dar miedo, digamos, ¿no? Primera vez que estamos viendo. Pero la frecuencia de vibración ya es más fácil porque ya lo hemos visto varias veces. Frecuencia de vibración de la caja fuerte. Ignore la masa del cable y suponga que es un cable elástico, ¿no? Es como un resorte, de modo que se alarga 20 milímetros cuando se somete a una tensión de 4 kilonewtons. Bien, entonces este es un ejercicio bastante interesante. Como nos dice, es un cable elástico, es como si fuese un resorte. Entonces podemos calcular su constante de resorte, ¿no? Su constante de resorte sería fuerza. Bueno, sabemos nosotros que la fuerza de los resortes F es igual a K por X, pero despejando K, fuerza es igual a, perdón, K es igual a fuerza sobre X. La fuerza es 4 kilonewtons, o sea, 4000 newtons. Y X es 20 milímetros, o sea, 0.020 metros. Realizando la división, vamos a tener la constante elástica del cable, 200 por 10 al cubo newtons cada metro. Bien, entonces, esa sería la constante elástica del cable. Tal vez podríamos hacer primero una parte estática, ¿no? Una parte estática, una deformación primero estática, pero a ver, siguiendo los datos que nos dan, tenemos la masa, que es 800 kilogramos, siempre hay que anotarse, ¿no? La velocidad, bueno, podríamos decir velocidad inicial, ¿no? Una velocidad ahí de 6 metros por segundo. La tensión máxima nos pregunta y la frecuencia. Y aquí nos dan los datos, que si la tensión es 4 kilonewtons, la deformación es 20 milímetros, y hemos aplicado eso. Entonces podemos vernos un diagrama del sistema, ¿no? Tenemos ahí el bloque de masa M, entonces su peso va a ser, en peso, su masa es 800 kilogramos por gravedad, 9.81. Como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces la gravedad vale 9.81. Después la tensión en el cable. Bueno, y esto ya es la parte dinámica, directamente lo estamos pasando así rápido, directo a la parte dinámica, pero siempre hay que analizar un poquito. Entonces, a ver, en la parte estática, la tensión, miren, esto es por eso importante siempre hacer separadito, pero bueno, ya hemos hecho varios ejercicios, entonces yo creo que ya se va a entender. Para la parte estática, solamente para la parte estática, la tensión es pues igual al peso, ¿no? Para la parte estática. Pero ahora en la parte dinámica la tensión va a aumentar, ya que pues el bloque se ha desplazado una distancia y hacia abajo, es decir, la deformación va a aumentar, va a ser K más la deformación que se ha aumentado, una deformación Y. Entonces, pues la tensión en el cable sería W más K por Y. Esto sería la tensión en función del desplazamiento. Listo, entonces eso sería el diagrama, su interpretación. Ahora pues continuamos. Ya estamos en la parte bueno, seguimos con la parte estática. A ver, tal, igual a cero. Ujú. Aquí estamos poniendo, si los sumatorios de fuerza en Y es igual a cero, entonces W es igual a... bueno, aquí no debería ser igual a cero, debería ser sumatorio de fuerza en Y es igual a masa por aceleración. Necesito, lo voy a corregir para mandarles. A ver, me voy a anotar aquí. Estamos en la página 2. Bien, necesito, hay que corregir. Sumatorio de fuerzas en Y tendría que ser igual a masa por aceleración. Bien, son errores de typeo que ocurren
pues al momento de estar haciendo en las piezas virtuales. El sumatorio de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Página 2. Bien. Entonces, sumatorio de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Necesito hay que corregirlo. Igual les voy a mandar el PDF corregido. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Además, considerando positivo hacia abajo, ¿no? Porque pues, las fuerzas, el desplazamiento está yendo hacia abajo, entonces positivo hacia abajo. La primera fuerza sería el peso. Ahora la fuerza que va hacia arriba, menos la tensión. Pero la tensión es peso más K por Y. Ahí está. Es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es la derivada del desplazamiento, ¿no? La segunda derivada del desplazamiento. Entonces, la segunda derivada de Y. Con dos puntitos también se lo simboliza. Y listo, de aquí W con W se cancela, me queda K por Y. Y pues de aquí dividimos en miembro a miembro entre M, entonces lo llevamos de esta forma. Y miren, ya tenemos pues claramente K sobre M, ¿no? Entonces eso tendría que ser la frecuencia natural al cuadrado. Entonces lo que les decía al principio del video, miren, siempre se va utilizando para un sistema masa-resorte, es pues este mismo sistema, ¿no? Ya que habíamos visto que este cable funciona como un resorte, su constante elástica es esta. Y habíamos dicho, anótense, les he dicho, ¿no? Al principio del video, la frecuencia natural para un sistema masa-resorte es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y justo a eso también hemos llegado en este ejercicio. Miren ustedes, esto sería la frecuencia natural al cuadrado, K sobre M. Justo lo que hemos notado antes, ¿no? K sobre M. Listo, entonces se va verificando siempre cuando hagamos paso por paso. Otra vez les reitero, aquí debería ser masa por aceleración. Lo voy a corregir antes de mandarles, ¿ya? Entonces eso ya sería, tenemos la frecuencia natural, es 250, la raíz cuadrada de 250 es 15,81, es la frecuencia natural. Ahora la frecuencia de vibraciones es la frecuencia natural dividida entre 2pi y ya tenemos. Con la frecuencia había sido 2,52 Hz. Esa sería la solución del primer ejercicio. Bueno, del inciso A, porque también nos pide tensión máxima. Entonces, hay que ver la tensión. Miren, aquí ya del diagrama hemos puesto la tensión en función al desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento es máximo, pues la tensión va a ser máxima, ¿no? Entonces, eso sería. Si el desplazamiento es máximo, entonces la tensión va a ser máxima. Ahora, pues, yo necesito hallar el desplazamiento máximo. Y si nosotros nos acordamos de las reglas de la cinemática, bueno, de las ecuaciones de cinemática, desplazamiento y es igual al y máximo, ¿no es cierto? La amplitud se llama esto, y máximo, multiplicado por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase phi. Bien, esto es amplitud, y máximo, por el seno de velocidad, perdón, frecuencia natural hemos hallado, por t más el ángulo phi. Si nosotros derivamos esta ecuación con respecto del tiempo, la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo es la velocidad. Entonces la derivada del seno es el coseno, por la regla de cadena hay que derivar el argumento, y vamos a tener la derivada de esto, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces solamente nos va a quedar su coeficiente y pasa a multiplicar. Ahí está esto multiplicado por m, multiplicado por el coseno, por la frecuencia natural, por t, más el ángulo de fase, phi. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, pero las condiciones del problema nos dicen que comienza, ¿no? Comienza, cuando el motor se detiene de repente, comienza a vibrar, ¿no? Cuando comienza a vibrar cuando el motor se detiene de repente. Es decir, en un tiempo cero, la velocidad inicial sería 6 metros sobre segundo en la posición de equilibrio, ya que desde ahí comienza a vibrar. Entonces, pues cuando ya está en la posición de equilibrio, la velocidad es 6 metros sobre segundo en el tiempo cero. Entonces, reemplazando estos datos en las ecuaciones uno y 2, vamos a tener estas nuevas ecuaciones 3 y 4. Estas nuevas ecuaciones que pues se forma un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son y máximo y el ángulo phi. Entonces, si dividimos 3 dividido entre 4, vamos a tener esto. Y pues de aquí el seno y máximo con y máximo simplifican. Esto pasa a multiplicarse a 0. 0 sobre coseno es tangente igualado a 0. Entonces, para que la tangente de un ángulo me dé 0, el ángulo de fase tiene que valer 0. Listo, entonces como el ángulo de fase vale 0, en la ecuación número 4 es en esta ecuación. El coseno de 0 se va a hacer 1 y puedo despejar el y máximo, la amplitud máxima. Listo, teniendo la amplitud máxima, ya teníamos la tensión T en función del desplazamiento Y. Entonces, si Y es máximo, entonces la tensión va a ser máxima. Entonces, aquí T max es igual a todo esto, Y max, reemplazamos en vez de Y max esto, tal, tal, tal. Realizamos operaciones y vamos a llegar a que la tensión máxima había sido 83,75 kilonewtons. Eso sería, ¿no? Entonces, un ejercicio bastante interesante con tensiones y demás. Miren, lo difícil aquí, lo que corresponde más a la materia de oscilaciones sería frecuencia, periodo y frecuencia natural, ¿no? Frecuencia natural, periodo y frecuencia. Entonces, lo demás ya es netamente análisis de física 1 y demás. Es un poquito de cinemática que siempre se va utilizando, ¿no? Bien, estito, por si acaso, otra vez les reitero, debería ser masa por aceleración. Lo voy a corregir. Listo, entonces el ejercicio 2 y así hay varios ejercicios, miren, la idea siempre va siendo la misma. Vamos a hacerlo un poco más rápido, pero la cuestión es que ya lo tienen resuelto y pues lo van a poder analizar bien. Nos dice, los que están a colores, por si acaso, son del Bert Johnson, los propuestos del Bert Johnson, y los que están en blanco y negro son los propuestos del Hibbeler. Bien, del Bert Johnson nos dice
Si la altura h es tal, tal, si la altura h es dato, d es dato, h es dato, d es dato, y cada resorte tiene una constante de k, determina la masa m para la cual el periodo de pequeñas oscilaciones es de, el periodo, ahora nos da dato del periodo, 0,5 segundos, y el periodo sea infinito. No toma en cuenta la masa de la barra y supongo que cada resorte puede actuar a tensión y a compresión. Mira, entonces, bueno, siempre primero la parte estática, ¿no? Pero aquí como los resortes en la parte estática no parecen ni comprimirse ni elongarse, ninguno de los dos, entonces, pues no podríamos saltarnos la parte estática, ¿no? Este caso de los resortes es casi el mismo del que habíamos analizado antes. Miren aquí los resortes, el resorte habíamos dicho no se alarga ni se comprime, aquí no, ¿no? Porque ya está horizontal, entonces, pues el caso es prácticamente el mismo, ¿no? No se alarga ni se comprime ninguno de los dos. Entonces directamente podríamos entrar a la parte dinámica. ¿Qué tal si este bloque de masa m lo hago mover un poquito hacia la derecha, a una distancia x2? Y aquí, pues, no va a ser la misma distancia x2, ¿no? Porque esta barra va a rotar con respecto a este eje, entonces va a ser una distancia x1. Estamos haciendo rotar un ángulo teta hacia la derecha, es decir, positivo en el sentido horario. Bien, entonces ahora podemos ver que este resorte, el resorte de la izquierda, se va a elongar un poquito, se va a traccionar y va a producir una fuerza F1. Y el resorte de la derecha se va a comprimir y va a producir una fuerza F2. La fuerza F1 es K por la deformación del resorte, X1. La fuerza F2 es K por la deformación del resorte, también X1, ¿no? Entonces ambas fuerzas van hacia la izquierda. X1 es igual, ahora sí estamos haciendo directamente el análisis de longitud de arco, miren. X1 es como la longitud de arco, les había dicho, ¿no? Entonces el radio, en este caso el radio sería D, radio por el ángulo, teta, perdón, sí, D por teta, eso sería X1. Ah, entonces X2 sería teta por H, ¿no? Ahí de seguro nos va a servir más adelante. Es entonces lo de siempre, sumatorio de momentos en la articulación, considerando positivo el sentido del movimiento, es decir, positivo el sentido horario, es igual a la inercia en la articulación multiplicado por la aceleración angular, es decir, la segunda derivada del ángulo. Bien, entonces ahora vamos a ver qué fuerzas tenemos en la articulación. A ver, esta barra. F1 y F2, su brazo es D. Entonces vamos a tener F1 y F2, su brazo es D, negativos porque están haciendo girar en el otro sentido de la barra, más masa por gravedad por su brazo sería X2. Pero X2 es pues, miren, relación de triángulos, ya también estoy haciendo aquí. X2 a H sobre... bueno, en función de X1 le he puesto, ¿no? En función de X1 le he puesto. No era necesario ponerlo en función de X1, ya que fácilmente se lo puede poner en función de teta, pero bueno, se puede hacer eso también, relación de triángulos, X2, X1, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces X1, lo que X1 es a D va a ser lo mismo que lo que X2 es a H. Estos simplemente son relaciones del seno, ¿no? Seno de teta es igual a X1 sobre D y seno de teta es X2 sobre H. Entonces, pues ahí vienen estas relaciones y X2 lo he puesto en función de X1. Entonces, en vez de X2 pongo esto, tal, realizo simplificaciones, pero más antes había dicho que X1 es teta por D. Entonces, en vez de X1 también voy a poner teta por D. Listo, ya eso es igual a la inercia en el punto A, la inercia en el punto A. Esta barra no tiene masa, es despreciable, entonces la única masa que tenemos es esta masa de color verde. Y esta masa es puntual porque no nos da sus dimensiones, entonces una masa ideal, una masa puntual. Entonces, pues su inercia de esta masa con respecto a este punto es la masa por el brazo. El brazo sería h, ¿no? La distancia de la barra es h y la masa es m. M por h al cuadrado es la inercia. Ahí está. M por h al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí, ya está, es lo más difícil. Ahora solamente queda ya ordenar un poquito, tal. Esto lo mando al otro lado a dividir, esto lo mando al otro lado a sumar y demás. Vamos a tener esto. Y pues ya está. Ya tenemos la segunda derivada, el teta solito. Entonces el coeficiente del teta solito sin derivar es pues la frecuencia natural elevado al cuadrado y nos pedía hallar la frecuencia del sistema, ¿no? A ver, no nos pedía hallar la frecuencia del sistema, nos decía determinar la masa m para el periodo, ¿no? Nos da el dato de periodo. Entonces, podemos utilizar la fórmula de periodo. Periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. De aquí 2pi multiplicado por la frecuencia natural, ¿no? Perdón, la inversa de la frecuencia natural. Es decir, la raíz de esto, pero al revés, ¿no? Es decir, el denominador se convierte en numerador y el numerador se convierte en denominador. Eso sería el periodo. Y como todo ya son datos, ¿no es cierto? Como todo ya son datos, o sea, la distancia h, k y todo eso son datos. Miren, más arriba está anotado. Aquí están todos los datos de h y k. Entonces, pues, el único dato que nos faltaría sería la masa m. Realizando algunas simplificaciones, el periodo tendría que ser igual a esta función de masa en función de m, ¿no? Es la gravedad. Listo, entonces nos dice si el periodo es 0,5 segundos, entonces igualamos esta ecuación que sería el periodo a 0,5 y de esta ecuación resolvemos con un asistente matemático o bien lo resolvemos algebraicamente y pues, bueno, hay que elevar miembro al cuadrado, ¿no? No es tan difícil. Entonces nos va a salir que la masa es 3,56 kilogramos. Entonces sería la solución del inciso A, la masa tiene que ser 3,56 kilogramos para que la vibración, o sea, tenga un periodo de 0,5 segundos. Y ahora para que la vibración, dice, tenga un periodo infinito.
Entonces, pues, ¿cuánto será la masa? Si el periodo es esto, si el denominador, miren ustedes, si el denominador se hace cero, entonces, pues, la división entre cero nos da infinito, ¿no? Entonces, el denominador se tiene que hacer cero para que el periodo nos dé infinito. Por tanto, igualando este denominador a cero, despejamos la masa y pues ya vamos a tener la masa para que el periodo sea infinito. Dice que es 43,69 kilogramos. Es bastante interesante, ¿no? Entonces hay que tratar de no acercarse a esto para que el periodo no sea infinito. Bueno, eso sería. Entonces, y así, ¿no? Así hay que ir haciendo varios ejercicios de modo que pues la práctica nos va a ir generando habilidad. El ejercicio 3, esto pues acá tiene unos 11 ejercicios. El ejercicio 3 dice el cuerpo de forma irregular tiene una masa m, su centro de masa en g, o sea, su centro de gravedad, ¿no? Su centroide de masa en g y un radio de giro con respecto a g de kg. Esto dice que es radio de giro, eso es la primera vez que estamos viendo. Bueno, de hecho ya me está en física 1, pero estamos recordando. Si se desplaza una pequeña cantidad tita de su posición de equilibrio, ahí está, determina el periodo natural de vibración. Entonces, lo mismo de siempre. Primero la parte estática. Como no hay resortes, pues no es conveniente, no hay nada que se deforme ni nada, entonces no es conveniente analizar la parte estática, ya que no nos va a servir de nada. Entonces, ya directamente la parte dinámica. Sumatorio de momentos en la articulación es igual a la inercia en la articulación multiplicado por la aceleración angular. La aceleración angular es la segunda derivada del ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Después el peso, masa por gravedad por el radio, por su brazo A, pero A después D por seno de teta, eso lo hemos hecho varias veces. Eso es D por teta, ¿no? Listo, entonces es la inercia. Ahora sí, la inercia. Esto es importante que se entienda, ya que pues la inercia centroidal, la inercia centroidal la tenemos. La inercia centroidal es masa por radio de giro centroidal, porque aquí nos da el radio de giro kg. Este radio de giro es centroidal. Entonces, masa por radio de giro al cuadrado. Esta es en realidad la inercia. La fórmula se puede decir masa por radio de giro al cuadrado. Pero ahora tenemos la inercia con respecto a G, pero yo creo la inercia con respecto a la articulación. Entonces, la inercia con respecto a la articulación sería inercia centroidal más masa por brazo al cuadrado, la distancia D al cuadrado. Y les ahora si ya tengo la inercia en la articulación, reemplazo, y ahora sí todo lo demás es lo mismo de siempre. Tal, comparo con la ecuación general, esta tendría que ser la frecuencia natural, y esto va a ser el periodo. Eso sería. Entonces, lo difícil de esto tal vez será interpretar el radio de giro, ¿no? El radio de giro, este es centroidal. Y bueno, eso sería, ¿no? Entonces sería el ejercicio 3. Miren, son ejercicios cortitos, la cuestión a veces es difícil de analizar. Ahora sí vamos a entrar a algo más interesante, que esto es sistema de fuerzas equivalentes. Un poquito largo es el ejercicio, pero ya. Este es un ejercicio del Bear Johnson. Nos dice, un ejercicio 4. Sea un cilindro uniforme de 30 libras, ahí tenemos el cilindro, 30 libras. Puedes rodar sin deslizarse sobre una pendiente de 15 grados. Una banda está unida al borde del cilindro. Bueno, ahí tenemos una banda y un resorte, ¿no? Ahí tenemos la banda y el resorte. Mantiene al cilindro el reposo, ¿no? El resorte mantiene al cilindro el reposo en la posición mostrada. Es decir, es la posición de equilibrio, el reposo. Si el centro del cilindro se mueve 2 pulgadas hacia abajo, bueno, entonces el centro del cilindro dice que se va a mover 2 pulgadas hacia abajo, por la pendiente, dice, ¿no? Y se suelta determinar el periodo de vibración y la aceleración máxima del centro del cilindro. Bien, entonces sería un ejercicio. Ya estamos viendo ejercicios más complicados, son complicaditos, entonces hay que irlos estudiando a detalle. Bien, ahora sí tenemos resorte, y además el resorte seguro está traccionado gracias al peso del cilindro, entonces sí o sí parte estática primero. Bien, entonces tenemos, y además este es un ejercicio muy interesante, ya que pues el cilindro va a rotar, ¿no es cierto? Va a rotar el cilindro y pues va a elongar al resorte, pero al mismo tiempo el cilindro va a estar rotando, entonces vamos a ver, tenemos un nivel de referencia, a ver, el nivel de referencia sería este, digamos. La cuestión es que desde su posición de equilibrio, eh, desde su posición de equilibrio del punto O, vamos a tener una distancia X que se ha movido el punto O. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la distancia X que se ha movido el punto O, una distancia X, una distancia diagonal. Vamos a ver, el diagrama de fuerza sobre el cilindro sería el mismo peso del cilindro, W, el ángulo que va a rotar el cilindro, porque el cilindro está rotando un ángulo teta, y la fuerza F que está debida al resorte. Bien, ahora este sistema, pongan atención aquí, lo vamos a expresar como un sistema de fuerzas equivalentes. Bien, un sistema de fuerzas equivalentes. Podríamos ponernos un punto de rotación. Este es un movimiento de rotación y movimiento combinados, ¿no? Rotación y movimiento combinados. Entonces, un punto C de rotación podríamos poner. Bien, el punto O, primero sobre el punto O, hay un movimiento rotatorio, es decir, la fuerza que es cuando son movimientos rotatorios es la inercia por la aceleración angular.
Y la sumatoria de fuerzas cuando es un movimiento traslacional es la masa por el desplazamiento, ¿no? La derivada del desplazamiento dos veces, es decir, masa por aceleración. Masa por aceleración. Para la aceleración es la segunda derivada, y por esos dos puntitos, la segunda derivada del desplazamiento. Y el desplazamiento del punto O es pues x0, ¿no? X0. Entonces, eso es un poco interesante que se entienda. Es un ejercicio complicadito, pero pues se puede entender. Bien, ahora la elongación del resorte. La elongación del resorte, bueno, inicialmente el punto A estaría por aquí, digamos, ¿no? Entonces, la elongación del resorte sería eh, el desplazamiento mismo del centro del cilindro, es decir, el desplazamiento de XO, ya que pues si el cilindro, a ver, miren, si lo dibujo aquí, tal, y lo dibujo sobre esto, ahí, tal, aquí. Si el centro del cilindro se mueve un poquito a la derecha, ¿no es cierto? Se mueve un poquito a la derecha, o sea, su centro, ¿no? Pues el resorte se va a elongar a una distancia x sub 0, o, bueno, x del centro, x sub O, digamos, ¿no? Una distancia hacia la derecha. Pero aparte de eso, el cilindro está rotando, ¿no? Aparte de eso, el cilindro está rotando. Entonces, pues podemos hacer que rote, no. Bueno, entonces, aparte está rotando el cilindro, ¿no? Está girando. Entonces, también tenemos que considerar eso, el giro, la distancia x del punto A con respecto al centro del cilindro. Así se lee esto. Esto es un movimiento relativo. Eso es interesante, ya que se ve en física 1. Espero que hayan visto, pero si no me igual ahorita se va a entender. Bien, entonces aquí, el movimiento relativo de x con respecto al centro del cilindro es igual a el radio por el ángulo θ. Es decir, si este cilindro gira un ángulo θ, ¿no es cierto? Un ángulo θ va a girar este cilindro en el movimiento, lo voy a dibujar. Bueno, estaba ahí, digamos, esas fibras han girado un ángulo θ. Bien, entonces, si el cilindro gira un ángulo θ, el desplazamiento x, o sea, la longitud de arco, habíamos dicho, ¿no? La longitud de arco sería el xa. La longitud de arco sería r por θ, ¿no es cierto? Porque el radio es r, el ángulo es θ. Entonces, el movimiento relativo de A con respecto al origen había sido r por θ. Y ahora, el x sub 0, bueno, el x sub 0 ya también es qué tanto se ha movido, qué tanto se ha desplazado el centro del cilindro, y eso también va a ser r por θ. Bien, es un poco interesante de entender esto, pero hay que irlo viendo bien a detalle, ¿no? Ya que pues podríamos ir viendo que ha rotado, pues este igual sería como longitud de arco, ¿no? El x sub 0 sería r por θ. Bien, entonces, eso, x de la con respecto al punto O sería r por θ. Entonces, como r por θ también es lo mismo que x sub 0, x de A con respecto al origen, bueno, al centro del cilindro sería lo mismo que x del centro del cilindro. Es decir, la distancia xa que se va a elongar el resorte, es decir, la distancia xa para la elongación del resorte xa, sería igual a x de xo más x de a con respecto de o. Y eso hemos dicho que va a ser lo mismo que xo. Ahí está. Entonces, el x de a para el resorte, la elongación del resorte va a ser 2x sub 0. Eso es importante que se entienda. Es decir, si el cilindro se mueve, esto en resumen, ¿no? Para que se memoricen, digamos, la forma. Si el cilindro se mueve una distancia x sub 0, ahí está, ¿no? El cilindro se mueve una distancia x sub 0 a la derecha. A ver, vamos a dibujarlo para que se entienda biencito. Si su posición es inicial ahí del cilindro, entonces si este cilindro se mueve a una distancia x sub o, entonces la elongación del resorte no va a ser solamente x sub o, va a ser el doble, ya que el cilindro también está rotando, ¿no? Entonces, pues a eso se refiere, ¿no? La deformación del resorte va a ser el doble del desplazamiento del cilindro. Ya está. Ahora sí. Ahora, bueno, finalmente la fuerza del resorte, F sub P, se le está dando el nombre, es igual a K por X sub A más el desplazamiento estático. Este desplazamiento estático es pues del desplazamiento de la posición estática. Enseguida vamos a analizar, a ver, del equilibrio viene eso, ¿no? Ya. A ver qué más. Este es igual a K por 2x sub 0 más desplazamiento estático. Bueno, podríamos entrar directamente a la parte dinámica, pero ahora esto ya es otro método, así que pongan atención. Este es otro método, se llama el método de las fuerzas efectivas. Esto sería el diagrama de fuerzas efectivas y este sería el diagrama de fuerzas. Entonces, si yo hago sumatorio de momentos en el punto C, es decir, en el punto de rotación, ¿no es cierto? En el punto C sobre el cual está rotando el cilindro, sumatorio de momentos en el punto C, considerando positivo el sentido del movimiento, es decir, positivo el sentido horario. Esto va a ser igual a la sumatoria de momentos efectivos. Ya, entonces, esto a veces ayuda bastante. Miren ustedes, sumatoria de momentos en C. Bueno, el punto C es esto. Hay que aumentar también, necesito más, lo voy a aumentar, ¿ya?
Aquí está el punto C. Necesito más, lo voy a aumentar. Estamos en la página, para ir corrigiendo, ¿no? En la página 6 en sumatorio de momentos en C. En ese sería el punto C. Las fuerzas que están actuando en C serían, primero, bueno, la fuerza, ¿no? La fuerza F. Entonces, la fuerza F es K por 2x sub 0 más delta S. K por 2x sub 0 más delta S. Y su radio, bueno, su brazo sería dos veces el radio, ¿no? Así, el diámetro. Su brazo sería S, es decir, 2R. Y negativo porque está haciendo girar en el sentido antihorario. Más el peso. El peso es un poquito interesante. W por seno de 15 le había puesto. Entonces, ese es interesante. Lo voy a dibujar más aquí. A ver, tal de color rojo. El peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Ahí está, una fuerza W. Y aquí está em, el punto C, es decir, más o menos así, ¿no? Ahí, después trazamos esta, el piso, podemos trazar ahí. Ahí está. Pero el piso forma pues 15 grados con la horizontal. Entonces este ángulo de 15 grados se va a repetir, a ver, puede repetirse aquí o aquí. Hay que saber dónde se repite también. Entonces para eso podemos hacernos un diagrama bien fácil. Es el diagrama de las cosas intercaladas. Miren, tal, vamos a tenerlo ahí, tal, otro paralelo a este, ahí está. Bueno, no lo vemos tan perfecto. Ahí, eso es. Bien, miren, este es un teorema, bueno, no es un, bueno, sí es un teorema fácil de demostrar. Si tenemos un ángulo alfa aquí, bueno, antes de comenzar, lo haremos de otro color. A ver, esto que sea de color azul. Tenemos una recta ahí y una recta perpendicular a la misma recta de color azul. Ya, entonces las rectas negras son perpendiculares entre sí y las rectas azules también son perpendiculares entre sí, es decir, forman 90 grados. Si tenemos un ángulo alfa aquí, este ángulo alfa se va a repetir aquí y se va a repetir aquí y también se va a repetir aquí. Es una propiedad bastante interesante, ¿no? Entonces, si teníamos el ángulo 15 ahí, entonces sería más o menos como este ángulo, ¿no? 15 ahí. Entonces 15 se va a repetir otra vez aquí, 15 se va a repetir otra vez aquí y 15 se va a repetir otra vez aquí. Entonces el ángulo 15 se va a repetir entre la inclinada y la vertical. Es decir, la vertical y la inclinada, el ángulo de 15 grados tendría que repetirse ahí. Listo. Entonces, si yo descompongo esta fuerza del peso en otras dos fuerzas, que lo voy a hacer de color verde, en una fuerza hacia abajo y en una fuerza hacia la derecha, descomposición, ¿no es cierto? Si yo descompongo la fuerza de abajo, pues justo pasa por este eje C, entonces no va a generar momento. La única fuerza que me sirve es esta fuerza de aquí. Y esto es pues W por seno de 15 grados. Y ahí está, de ahí viene. Entonces fuerza y su distancia, su brazo, desde aquí hasta aquí es pues R. ¿No? Desde aquí hasta aquí es R. Fuerza por brazo. Listo, eso sería para la parte de las fuerzas de siempre, ¿no? Las fuerzas más fáciles. Ahora, las fuerzas efectivas. Las fuerzas efectivas, tenemos el movimiento rotatorio, que sería la sumatoria de fuerzas de momento, sería la inercia con respecto a aceleración angular. Y está rotando con respecto a este punto, pero también está rotando con respecto al centro del cilindro. Entonces, esta inercia, por si acaso lo estoy declarando aquí, esta inercia siempre va a ser inercia centroidal. Esta barrita de arriba significa inercia, barrita centroidal. Bien, esa sería entonces inercia centroidal por la aceleración angular. Por la aceleración angular es pues la segunda derivada del teta, ¿no? Y más es una fuerza efectiva y más ahora las fuerzas de traslación, masa por x sub 0 al cuadrado, perdón, derivada dos veces, pero esta es una fuerza, se podría decir una fuerza, no es un momento y estamos nosotros igualando momentos. Entonces, para que esta fuerza se convierta en momento, multiplicamos por su radio. El radio sería R. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya está. Eso es lo más difícil, interpretar eso es complicadito, entonces ya tenemos todo eso. Tenemos la ecuación. Y del equilibrio. Ahí está, del equilibrio podemos sacar algo más importante también. Del equilibrio podríamos ver que la posición de equilibrio es esta, ¿no? A ver, aquí podríamos ponerlo. Necesito más, lo voy a poner en el PDF antes de enviarles. Esto sería el nivel de referencia, ¿no? Siempre el nivel de referencia es la posición de equilibrio. Entonces, a partir del nivel de referencia recién contamos el x sub 0. Ahí está. Bueno, la posición de equilibrio en realidad no sería tanta así, sería más o menos, a ver, lo voy a volver a dibujar. Si este gráfico es la posición de equilibrio, entonces el nivel de referencia sería esto. Ahí está, ese sería el nivel de referencia. Ahora sí, de aquí recién a la derecha, bueno, inclinado, ¿no? Desde ahí recién contamos el x sub 0. Ahí está. Ahora sí, entonces, miren, para la posición de equilibrio, es decir, el nivel de referencia, la deformación, bueno, el x sub 0 pues vale cero, ¿no? Porque pues la posición de equilibrio comienza ahí. Entonces, para la posición de equilibrio, el x sub 0 vale cero. Entonces, es de ahí de donde viene el otro de abajo. Miren ustedes, para la posición de equilibrio, x sub 0 vale cero. Y el momento también en c vale cero porque estamos en el equilibrio, ¿no? Entonces, el momento en c también va a valer cero.
porque no hay movimiento, ¿no? Ni momentos, nada, todo está en equilibrio. Ahora, si nosotros emplazamos esto y esto en estas ecuaciones de acá, es decir, el momento se va a hacer cero, todos estos momentos se van a hacer cero, en vez de x sub cero pongo cero y demás, puedo hallar esta primera relación. En vez de x sub cero pongo cero y todo esto que es momento lo igualo a cero. Ahora, de esta primera ecuación le puedo dar el nombre de ecuación 2. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Es metódico y es álgebra esto. Reemplazando 2 en la ecuación uno, dice, ¿no? Siempre el de la parte estática sería la parte estática, lo estamos haciendo después de la parte dinámica. Bueno, se puede hacer también, ¿no? Entonces, de la ecuación de la estática en el equilibrio, de la ecuación 2 podemos reemplazar en la ecuación uno, pero antes de eso podemos ir repartiendo algunas cosas. Miren, 2R por K por 2X sub cero sería esto, 2R por K por 2X sub cero negativo, menos 2R por K por delta S, menos 2R por K por delta S, más W por seno de 15 por R, W por seno de 15 por R. Pero miren, de la ecuación número 2 estamos viendo que esto aparece aquí mismo, ¿no? Entonces, pues esto menos esto más esto es pues cero, entonces menos esto más esto también va a ser cero, por eso se hacen cero, por eso estaba rayadito con color verde. Y pues esto ya sería la ecuación número uno, ¿no? La ecuación de la dinámica, esto se mantiene ahí nomás y ya está. Hay además relaciones lineales y angulares, ¿no? X sub cero va a ser igual a R por el ángulo teta. Y la segunda derivada, pues de x sub cero va a ser, la segunda derivada es igual a R por la derivada también segunda del ángulo teta. Bien, entonces, emplazando estas relaciones lineales angulares aquí en esta ecuación, son ejercicios un poquito complicados, pero no es metódico cuando se dan cuenta. Entonces, ahí reemplazando estas relaciones aquí en esta ecuación, vamos a llegar a este modelo. Y además, la inercia centroidal. Esto, por si acaso, es inercia centroidal. Siempre va a ser inercia centroidal cuando hagamos el método de fuerzas efectivas. Si no hacemos el método de fuerzas efectivas, entonces ahí ya también no es inercia centroidal. Entonces, la inercia centroidal, como estamos haciendo el método de fuerza efectiva, sería un medio de masa por radio al cuadrado. Ahí está. Entonces, en vez de inercia ponemos todo esto, reemplazamos, simplificamos y nos va a quedar que la frecuencia natural elevado al cuadrado es 18 tercios de K sobre M. Listo, y de aquí pues el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural y pues la frecuencia natural podemos calcular. Y esto lo estoy calculando por partes, o sea, por pedazos, porque es importante que se entienda. A ver, la frecuencia natural es 8 por K, pero K es ¿cuánto? A ver, K es, vamos a ver los datos. Aquí está, acá es, mm, aquí está, 30 libras cada pulgada. El radio es 5 pulgadas y el cilindro pesa 30 libras. Bien, entonces K es 30 libras cada pulgada, pero en unidades, las unidades generales para el sistema inglés son el pie, entonces pulgadas hay que llevarlo a pies. Sabemos que 12 pies equivalen a una pulgada, entonces ya lo llevamos a, perdón, 12 pulgadas equivale a un pie, entonces ya lo llevamos a pies. Listo, entonces ahí tenemos la constante elástica del resorte llevado a pies, a libras cada pie, sobre 3 multiplicado por la masa, pero la masa nos decía 30 libras. Pero 30 libras no es unidad de masa, es unidad de fuerza. Entonces hay que dividirlo entre la aceleración de la gravedad para que esto sea unidad de masa. Y la gravedad en el sistema inglés es 32,2 pies cada segundo al cuadrado. Si ustedes realizan operaciones y hacen y ven todo esto cómo está funcionando, pues las unidades les va a quedar en 1/segundo. Pero como estamos manejando 2pi también aquí arriba, nos va a quedar en radianes sobre segundo. Bueno, 2pi radians sobre segundo. Sí, bueno, de esta fórmula no viene, pero las unidades vienen en radians, ¿no? Cuando es uno sobre segundo, porque es frecuencia, ¿no? Viene de velocidad angular también, es frecuencia natural. En radians sobre segundo nos queda 32,1 radians sobre segundo. Luego el tau va a ser igual a 2pi sobre la raíz de... Es 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Y la frecuencia natural es 32,1. Listo, entonces el periodo de vibración del sistema había sido 0,1957 segundos. Bien, entonces es un poquito interesante estudiar todo esto. Es tal vez un ejercicio el más complicado tal vez de este video. O vamos a ver algunos más, pero el análisis de esto sería este, ¿no? Bien, entonces, y además nos dice más cosas. El inciso de la aceleración máxima del centro del cilindro nos pide. Bien, entonces pueden ver el video en velocidad por 2 también, ¿no? X sub cero es igual a X sub cero máximo, es la ecuación de la cinemática. X sub cero, o sea, el X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia lateral por el tiempo más el ángulo de fase phi. Listo, entonces aquí si derivamos esto con respecto del tiempo, vamos a tener esto es la derivada de esto, ¿no? O sea, del seno la derivada es el coseno, ¿no? Entonces la derivada no es eso.
Después, condiciones iniciales del problema. Para un tiempo cero, vamos a tener un desplazamiento inicial, un desplazamiento del cilindro de 2 pulgadas, porque así nos dice el problema, ¿no? Miren, nos dice si el cilindro, si el centro del cilindro, o sea, el punto O, x sub 0, x sub O, le habíamos dicho, ¿no? Se mueve 2 pulgadas hacia abajo, entonces el valor inicial sería 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas, pero vamos a trabajar en pies para que simplifique todo. Entonces, eso es un sexto pie. Y punto, 2 puntos, y se suelta del equilibrio, dice, ¿no? O sea, se mueve hacia abajo y se suelta, sin velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial sería cero, la velocidad de la primera derivada del desplazamiento, ¿no? Entonces, por esta x, puntito, derivada. Entonces, con estas condiciones iniciales, podemos resolver el sistema de ecuaciones, esto y esto. Resolvemos el ángulo de fase había sido pi medios, la amplitud había sido un sexto ft. Entonces, eso no es. Entonces, la amplitud siempre va a ser la distancia que nosotros lo desplacemos. Si lo soltamos del equilibrio, eso pues va a ser la amplitud. Y luego, la aceleración máxima es por fórmula. La aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia natural. La amplitud máxima, ¿no? O sea, el x sub 0, el desplazamiento máximo es la amplitud. La aceleración máxima va a ser igual a la amplitud por la frecuencia natural elevado al cuadrado. La amplitud es un sexto de pie y la frecuencia natural es 32,1 y lo elevamos al cuadrado y tal. Entonces, la aceleración máxima nos había dado 171,74 pies cada segundo al cuadrado. Es la aceleración máxima del centro del cilindro. Miren, entonces parece difícil, pero son ecuaciones de cinemática nomás. Eso. Listo, entonces seguimos con los ejercicios. Ejercicio 5 lo hago por dos formas. Esto no lo vamos a hacer. Esto ya han hecho uno parecido, parece. A ver, vamos, tal, 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 tal. Bueno, vamos a ver, seguiremos. Ejercicio 5. Bien, entonces ya estamos entrando a estudiar cilindros, poleas, ¿no? Hay un cilindro como una polea, digamos, ¿no? Entonces aquí seguimos. El ejercicio 5 nos dice el disco que pesa 15 libras está conectado por un pasador en su centro O. Bien, tenemos el disco que pesa 15 libras por un pasador, se sostiene de un bloque A que pesa 3 libras. Si la banda que pasa por el disco no se desliza en su superficie de contacto, es decir, el disco va a ir rodando, no se desliza, diciendo va a rodar el disco, determina el periodo natural de vibración del sistema. Bien, entonces esto lo voy a hacer por dos métodos. Primer método sería el método clásico, el método que ustedes han visto para resolver ecuaciones de dinámica en física 1. Y el método 2 sería el método de las fuerzas equivalentes. Y nos está pidiendo hallar el periodo. Entonces, bueno, el método clásico. Siempre, cuando es todo clásico, es recomendable hacer primero la parte estática. Entonces, para la parte estática, está a simple vista que la fuerza generada por el resorte tendría que ser lo mismo que el peso de la masa, ¿no es cierto? La tensión en el cable para la parte estática va a ser la misma. Entonces, la tensión en el cable de este lado va a ser masa por gravedad, y de este lado la tensión tendría que ser también la misma, y la tensión va a ser pues K por desplazamiento del resorte, desplazamiento estático, S estático. Entonces K por S estático tendría que ser lo mismo que M es M por gravedad. Y ese estático también se puede ver como el resorte, perdón, el disco, la polea está girando, pero está girando a través de su propio centro, entonces pues el desplazamiento va a ser solamente la relación S estático va a ser R por el ángulo estático, tita estático. S va a ser igual a tita por R. S es igual a tita por R. Tita estático, por si acaso, ¿no? Es tita estático. Bien, necesito más, lo voy a aumentar en la página, ¿qué página? 9. La página 9 lo vamos a aumentar el tita estático. Ese para que se compare biencito, ¿no? Entonces sería la parte estática. Esta ecuación siempre nos va a servir. Lo nombramos ecuación número 1. Ahora sí, aquí es importante atender, ya que pues la parte dinámica es interesante. Para el bloque de masa M, solamente para el bloque de masa M, vamos a tener la fuerza hacia abajo, masa por gravedad. Ah, bueno, y este bloque de masa M para la oscilación va a moverse a una distancia X hacia abajo. Entonces, para el bloque vamos a tener sumatorio de fuerzas en X, o sea, sumatorio de fuerzas en X considerando positivo hacia abajo, va a ser igual a masa por gravedad menos la tensión del cable, ¿no? La tensión del cable es igual a masa por aceleración, ¿no? Masa por aceleración. Pero este es para el bloquecito, para este bloque de color rojo. Esa es la ecuación 2. Ahora, para la polea ya también. Para la polea, que esta su diagrama, va a moverse hacia la derecha, va a girar, ¿no? Va a girar con respecto a su centro. Y pues hacia abajo va a estar la tensión, ¿no? La tensión, porque aquí era la tensión T. Ahí está la tensión por el radio de la polea es R, tensión por el radio. Ahora, esta fuerza, esta es importante que se entienda también. Miren, es K por R, aquí le he puesto, K por R. Ah, ya, está bien esto. Esto sería, de hecho, K por, así, miren, lo voy a anotar aquí para que se entienda. Esto sería K.
por S, o bueno, le hemos dado el nombre de X, ¿no? Al desplazamiento. Entonces, K por X, lo que se ha desplazado en la parte dinámica, más lo que se ha desplazado en la parte estática, y eso es S estático. ¿No es cierto? Le habíamos dado ese nombre, S estático. Ven, S estático. Entonces, eso sería lo correcto. Pero esto también está correcto, ya que pues las relaciones lineales angulares nos dicen que el radio por el ángulo nos da distancias lineales, ¿no? Longitudes de arco. Entonces, pues ambos de estos son los mismos. R por tita nos va a dar X, y R por tita estático nos va a dar S estático, ¿no? Entonces eso sería, por eso lo hemos anotado así. Esta es una fuerza, por si acaso. Bueno, entonces teniendo esa fuerza, pues vamos a tener que esta fuerza está en el otro sentido del movimiento, entonces negativo. Negativo fuerza por brazo sería R el brazo, es igual a la inercia. Esto, por si acaso ahora, esta es la inercia con respecto al eje de rotación, es decir, esta polea está rotando con respecto a este eje, ¿no? Entonces la inercia con respecto a ese eje de rotación. Y claro, es porque hemos hecho sumatoria de torques en este eje también, sumatoria de torques, sumatoria de momentos en el punto O, digamos, ¿no? Entonces la inercia no por la aceleración angular, tita derivado dos veces. La inercia de un disco es igual a un medio de la masa por radio al cuadrado, eso viene de tablas, y ya está. Con esta ecuación 2 y 3 ya podemos, y además la ecuación uno más, podemos formarnos la forma general. Reemplazando uno por R en 3 dice, a ver, inercia O por la aceleración angular es igual a T por R, menos K por R, K por R cuadrado por tita, menos K por R, es decir, menos K por R al cuadrado por tita estático. Pero de la ecuación uno K por L al cuadrado por tita estático, K por R por tita estático, pero aquí tengo K por L al cuadrado, entonces por eso que dice la ecuación uno multiplicado por R. La ecuación uno multiplicado por R nos va a quedar masa gravedad por R es igual a K por L al cuadrado por tita estático. Y exactamente eso tengo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a masa por gravedad por R. Masa por gravedad por R. Y listo, entonces, bueno, eso sería. Después de la ecuación 2, bueno, reordenando esto un poquito, vamos a llegar a esto. De la ecuación 2 la tensión es, pues, aquí de la ecuación 2 la tensión es masa por gravedad menos masa por aceleración. Masa por gravedad menos masa por aceleración. Esa sería la tensión. Entonces, en vez de la tensión, voy a poner esta expresión. Entonces, ahí tenemos la tensión y ponemos esta expresión. Y ya está. Ahora, pues, hay que seguir simplificando. Relaciones lineales angulares, como siempre. La longitud de arco X es igual a R por tita, ¿no? R por tita. Si derivamos dos veces, pues la derivada segunda de X es igual a R por la derivada segunda de tita. Entonces, en vez de x segunda derivada, seguro voy a poner esto, ¿no? Listo, entonces aquí está. Miren, la segunda derivada de x es igual a r por la segunda derivada de tita. Y así vamos desarrollando. Miren, siempre hay cosas que se simplifican, ¿no? Siempre hay cosas que se simplifican. Para eso nos sirve la parte estática y pues para simplificar este tipo de cosas, ¿no? Tal, esto simplifica, este hace esto y demás. Y es netamente álgebra, desarrollar todo que quede bonito y nos queda esta expresión de aquí. Aquí tenemos paso esto, luego esto y luego esto. Ya tenemos de aquí para comparar la frecuencia natural. La frecuencia natural del sistema que es igual a raíz cuadrada de k sobre un medio de la masa de la polea más la masa del bloquecito n, ¿no? Y listo, entonces eso sería el método clásico de resolver, digamos, ¿no? Ahí tenemos la frecuencia natural. Ya después, conociendo la frecuencia natural, podemos conocer el periodo. Aquí que nos pide calcular el periodo natural, ¿no? Entonces, conociendo la frecuencia natural es fácil conocer el periodo. Pero hay otra forma de resolver. A ver, hasta aquí pausa yo. Bueno, como les decía, hay otra forma de resolver, ¿no? Es el sistema, el método de las fuerzas equivalentes. Entonces, el método de las fuerzas equivalentes sería el diagrama de fuerzas es equivalente, es igual al diagrama de fuerzas equivalentes. Entonces, las fuerzas en todo el sistema que tenemos es la fuerza del peso de la masa, es decir, masa por gravedad, la fuerza del peso de la polea es masa por gravedad, y la tensión en el resorte es la tensión estática más K por el desplazamiento X, ¿no? Esta es la tensión estática más la tensión agregada por el desplazamiento X en la dinámica. Y este sería el sistema de fuerzas equivalentes, perdón, efectivas. Sería la fuerza de momento, la fuerza de rotación angular y la fuerza de desplazamiento del bloquecito de masa m. Es masa por aceleración y esto es inercia por aceleración angular. Entonces, esto es lo mismo que esto. Si nosotros hacemos sumatoria de torques en el punto O, entonces vamos a tener menos, ¿no? Menos T por T estático más K por X es la fuerza por su brazo sería R, más masa gravedad por R, ahí está, es de esta fuerza, ¿no? Masa gravedad por su radio R, es igual a la inercia por la aceleración, ahí está, más masa por la aceleración por el radio, para convertirlo en momento, ¿no? Listo, entonces aquí estoy aplicando, aquí aplicando dice que la tensión estática es igual a masa por gravedad, lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? La tensión estática
La tensión estática, ahí está, la tensión estática, todo esto que estoy señalando es igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? Es la tensión estática. Entonces, la tensión estática es masa por gravedad, x por relaciones lineales angulares es igual a radio por tita. Después, la aceleración es igual a, la aceleración angular es igual a radio por la aceleración, bueno, la aceleración lineal es igual a radio por la aceleración angular. Y así aplicamos esas relaciones. Después, la inercia de la polea es un medio de masa por radio al cuadrado. Realizando operaciones y simplificaciones bien bonitas aquí, pues llegamos a operaciones sucesivas, llegamos a frecuencia natural igual a K sobre un medio de M más M. Entonces, miren, hemos llegado al mismo resultado aplicando la forma de fuerzas efectivas. Entonces, hay dos métodos para resolver. Cualquiera de los dos es fácil. Miren, a veces es fácil fuerzas efectivas, como este caso, al toque sale, ¿no? Pero a veces es difícil, como el caso anterior, ¿no? Es más difícil fuerzas efectivas. Pero más difícil todavía es el método de dinámica simple, como se hace siempre. Bien, entonces a veces es fácil fuerzas efectivas también, ¿no? Listo, entonces conociendo la frecuencia natural fácilmente podemos conocer el periodo, ya todos son datos y reemplazamos y nos va a salir, aquí está la masa de la polea es 15, pero 15 es, pues, es fuerza, entonces dividimos entre gravedad y vamos a tener la masa y aquí tal, reemplazamos aquí y el periodo había sido 0,4 segundos. Eso sería la solución. Bien, el ejercicio 6 es muy parecido al ejercicio anterior que habíamos hecho en este PDF. ¿No? El ejercicio 6 es muy parecido a este ejercicio anterior. Entonces, pueden revisarlo. Eso sería el ejercicio 6, ¿no? Ahí estará su solución. El método que he utilizado es el mismo, no es el método fuerza equivalente, es método clásico. Entonces, ahí lo revisan el ejercicio 6. El ejercicio 7, un poco interesante. Ejercicio 8 igual está interesante, es resonancia. Bien, seguiremos. El ejercicio 7. El ejercicio 7 es un ejercicio parecido, muy interesante. Incluso parece de ejercicio de vibraciones con, eh, bueno, si me el nombre es una vibración de no rotación, es una vibración, bueno, podríamos ver el PDF, a ver, este equipo salió. Bien, me refería a este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando tenemos un disco y pues está agarrado a un cable. Entonces, cuando resolvemos este tipo de ejercicios, pues nosotros lo que hacemos es considerar la constante elástica del cable, ¿no? La constante, bueno, no constante elástica, constante de, este cable se asemeja a un resorte, pero este disco gira pues en forma de giro del disco. La cuestión es que ese giro hace torcer el cable, entonces pues esa constante K es la que tomamos, la resistencia, digamos, a la torsión. Entonces, este ejercicio que vamos a resolver pareciese que es como este, ¿no? Porque tenemos un disco, tenemos cables y demás. Pareciese que fuese ese ejercicio. Pero a ver, vamos a ver cómo sería en realidad el análisis. Entonces, para resolver este primer ejercicio nos dice, una rueda de masa m está suspendida de tres cuerdas de longitud igual. Cuando se experimenta un pequeño desplazamiento angular de θ hacia la derecha, dice, ¿no? Con respecto al eje Z y se deja libre, se observa que el periodo de oscilación es tau, determinar el radio de giro de la rueda con respecto al eje Z. Bien, este es un ejercicio del Hibbeler. Bueno, entonces nos pide determinar el radio de giro y nosotros recordamos que la inercia con respecto al eje Z es masa, masa por el radio de giro con respecto al eje Z. Aquí estamos K. Bueno, aquí K es pues el eje Z. No necesito más, lo voy a corregir. Eso no debería ser K, debería ser Z. El radio de giro con respecto al eje Z no debería estar K, debería estar Z en la página 14. Lo voy a corregir. Esto debe ser Z. Siempre son algunos errores de typeo ya que son varios ejercicios y demás, ¿no? Bien, entonces, por el radio de giro con respecto al eje Z al cuadrado. Vamos a ver si ese error no hemos extendido. Sí, está bien. Aquí hemos corregido, ¿no? Masa por radio de giro con respecto al eje Z al cuadrado. Bien, entonces, primero la parte estática. Miren, este disco pues va a girar, va a oscilar, pero solamente en parte horizontal, no va a subir ni bajar. Entonces, la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Z tendría que ser igual a cero. Entonces, ¿qué fuerza tenemos con respecto al eje Z? Eh, Tenemos la tensión, ¿no? La tensión, bueno, incluso podemos analizar en la parte dinámica, ¿no? Ya en la parte dinámica igual no va a cambiar, ya que pues como el disco no sube ni baja, igual podemos analizar en la parte dinámica. El cilindro ya está rotando un poquito hacia la derecha, un ángulo phi hacia la derecha, ¿no? Un ángulo phi, perdón, un ángulo teta hacia la derecha el disco, y pues los cables se van a mover un poquito, ¿no? Se van a mover en la dirección de estas tensiones, ¿no? En la dirección de esas tensiones van a quedar los cables, y pues las tensiones finalmente van a ser, para que el sistema esté en equilibrio, su motor de fuerza es igual a cero, 3 por T.
Vamos a tener tres tensiones, ¿no? Entonces, T por el coseno de phi. Claro, si yo multiplico T por el coseno de phi, voy a tener exactamente esta fuerza de aquí, esa fuerza, ¿no? T por coseno de phi sería esa fuerza, someter de fuerzas verticales hacia arriba, menos el peso del disco, masa por gravedad, igualado a cero. Bien, entonces eso sería la sumatoria de fuerza en Z. Tiene que ser igual a cero porque no hay movimiento en el eje Z. Entonces aquí despejamos la tensión, había sido igual a esto. Ahora sí la parte dinámica. Bueno, de hecho este diagrama ya está en la parte dinámica, ¿no? Pero igual la única cosa de la estática era para hallar las tensiones. Ahora sí en la parte dinámica, la sumatoria de momentos en Z, considerando positivo, ahora sí, miren, momentos, habíamos puesto arcos antes, ¿no? Pero aquí estoy poniendo línea recta. La cuestión aquí es la regla de la mano derecha. Miren ustedes, si ustedes agarran su pulgar y sus otros dedos lo doblan hacia el sentido de la mano derecha, entonces hacia allá van a quedar sus dedos, ¿no? Así, en ese sentido. Y claro, pues en ese sentido es el movimiento, pero pues su pulgar, su dedo queda hacia arriba. Entonces, eso también significa momento. El momento también es un vector y en este sentido, en este caso, su dirección del momento está hacia arriba, por la regla de la mano derecha, ¿no? Igual el movimiento es en este sentido, ¿no? En este sentido, miren, ahí. Entonces, por eso está la flechita hacia arriba, por la regla de la mano derecha. Entonces, su materia de momentos es la inercia en z multiplicado por la aceleración angular. Ahora, su materia de momentos, ¿qué fuerzas tenemos? Aquí tengo una vista desde arriba, miren. Tengo la tensión por el seno de phi. Claro, porque si multiplico aquí la tensión, a ver, si esta tensión lo multiplico ahí por el seno de phi, me va a dar esta tensión tangencial al disco, ¿no? Entonces ahí está, T por seno phi, T por seno phi, T por seno phi. Tengo tres tensiones. Entonces, bueno, podemos borrar. Listo. Ya, entonces tenemos menos 3t por seno phi por su brazo. Está el brazo para cada uno es r. Como son tres fuerzas, pues de ahí viene este 3. Es igual a la inercia z por la aceleración angular, pero la inercia es masa por radio de giro al cuadrado. Listo, de ahí la tensión lo hemos hallado antes, reemplazamos, tal, hacemos operaciones, nos queda la tangente de phi, pero para ángulos pequeños la tangente de phi me va a quedar phi no más. Pero estamos haciendo relaciones entre ángulos y la geometría del problema. Entonces aquí tenemos el ángulo phi sería este, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos, aquí está el ángulo phi, entonces pues si lo mueve en el otro sentido, hacia el otro, hacia la derecha, pues el ángulo phi estaría por aquí. La cuestión es que el ángulo phi es el ángulo vertical, ¿no? Tenemos el ángulo phi, tenemos la longitud de arco S, tenemos el ángulo θ, después, sí, ¿no? Ahí está el ángulo phi y demás. Tenemos el ángulo θ, la longitud de arco. La longitud de arco para ángulos pequeños va a ser igual a L por el ángulo phi y R por el ángulo θ. Ahí está, de aquí despejamos phi y ya tenemos, en vez de phi ponemos R sobre L por θ. Ahí está por θ. Pero para ángulos pequeños la tangente del ángulo es el mismo ángulo, es decir, R sobre L por θ. Y ahí está, ya tenemos la forma general de la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces esto tendría que ser la frecuencia natural al cuadrado, sacamos raíz y pues el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural. De aquí el periodo era dato, entonces de aquí despejamos el radio de giro, ¿no es cierto? ¿De dónde viene este radio de giro? Pues de aquí, ¿no? Reemplazamos esto aquí, nos va a quedar esto, despejamos radio de giro y nos queda esto. Y ese sería el radio de giro. Y ya tenemos en función de tau, porque tau es el periodo y eso era dato, ¿no? Aquí nos dice que el periodo tau es t, entonces pues está bien, ¿no? Listo, entonces sería un ejercicio más. Y así vamos haciendo varios ejercicios hasta terminar. Este igual está un poquito fácil, es el 8. Lo hago por el método clásico de dinámica, siempre primero estática, luego dinámica, resolvemos y esta sería la solución, lo pueden analizar. Ahora sí entraremos al a resonancias. Resonancia es un poco más interesante, ya que pues estos son lo que más se ve en la ingeniería, ya que pues el movimiento armónico simple, o sea, no amortiguado, pues no se va a dar en la vida real. O sea, es necesario que sepamos resolver para poder resolver ejercicios reales, pero pues no es tan fácil en la vida real, es más complicado. Entramos a la parte del movimiento forzado, ¿no? Es un movimiento oscilatorio, pero forzado. Entonces... bueno, aquí ya vamos a entrar a nuevas ecuaciones. Este PDF del Bert Johnson igual les voy a pasar. Resolución de problemas en forma independiente, dice, ¿no? Estas serían las ecuaciones del movimiento de vibraciones forzadas, se le dice, ¿no? Aquí están, miren, vibraciones forzadas. Entonces, miren, aquí la ecuación general de las vibraciones forzadas sería esto, ¿no? Sería esto. M por la aceleración más K por el desplazamiento es igual a P sub M por el seno de la frecuencia forzada se llama esto, ya no se llama frecuencia natural, se llama frecuencia forzada por el tiempo. Y es una fuerza P, ¿no? Se somete a una fuerza periódica, la fuerza periódica P, donde la derecha es la magnitud de la fuerza F y demás, ¿no? Ya sí, entonces, eso sería, de aquí vienen otras ecuaciones más, tal.
Aquí tenemos la amplitud, ¿no? La amplitud, el X máximo en función em, de la fuerza P, de la constante del resorte, dividido entre uno menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural elevado al cuadrado. Después, miren, antes, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, no es homogénea, entonces esta ecuación diferencial tiene una solución particular. Esto se lo ve en ecuaciones diferenciales. Una solución particular de esto sería esto. Entonces, estas son las ecuaciones del movimiento forzado. Entonces, con esta ecuación se resuelven ejercicios. Entonces, vamos a ir saltando de estas ecuaciones a las otras y demás. Entonces, esto ya hemos visto, lo vamos a cerrar. Después, esto ya hemos visto, esto también ya hemos visto, y nos quedamos con esto. Bien, a veces parecen ejercicios difíciles, pero como esto en sí tiene su propia materia, no son tan complicados. Nos dice, el motor eléctrico tiene una masa de 50 kilogramos y está sostenido por cuatro resortes. Es decir, hay un resorte ahí, pero seguro atrás de hecho hay otros dos más, ¿no? Por cuatro resortes de rigidez de 100 newtons cada metro. Si el motor se gira en un disco D, el cual está montado excéntricamente, excentricidad se llama, ¿no? Excéntricamente a 20 milímetros de su centro, determina la velocidad angular W y a la cual ocurre la resonancia. Suponga que el motor solo vibra en la dirección vertical. Ok, ¿qué es resonancia? Digamos, ¿no? Resonancia es cuando la frecuencia, eh, es decir, la frecuencia forzada, sea lo mismo que la frecuencia natural. En este caso, pues miren, vamos a tener división entre cero, ¿no? Porque aquí nos va a dar uno menos uno al cuadrado, eso es cero, y pues vamos a tener división entre cero, y la amplitud va a ser grande. Eso significa que está ocurriendo resonancia, ¿no? Entonces, pues ahí es una cosa que tenemos que evitar. Entonces, ¿para qué frecuencia natural va a ocurrir resonancia? Dice. Bueno, entonces miren, este es un sistema masa, ahí tenemos la masa que son, dice, 50 kilogramos y resorte. En este caso son cuatro resortes, pero como están en paralelo, pues van a ser un K equivalente sería 4 por 100, porque son cuatro resortes, entonces el K equivalente sería 400 newton metros. Y la frecuencia natural para este sistema es pues K sobre M. K es 400, la masa es 50 y ya tenemos la frecuencia natural. Y ocurre resonancia siempre y cuando la frecuencia natural sea igual a la frecuencia forzada. Entonces, pues la frecuencia a la cual va a ocurrir resonancia es 2,83 radianes por segundo. Entonces, miren, parecen ejercicios complicados. Esta excentricidad ni siquiera ha sido necesario utilizar. Entonces, parecen ejercicios complicados, pero en realidad no lo son tanto así. Bueno, obviamente en la práctica y demás se pueden ir complicando, pero de momento en esta materia no son ejercicios tan complicados. Bien, este es otro ejercicio más, aparte del final lo vamos a ver. Y este es otro ejercicio. A ver, nos dice, el sistema de resortes está conectado a una cruceta que oscila verticalmente. ¿No? Tenemos una cruceta, el sistema de resortes está conectado a una cruceta. Ahí está la cruceta que oscila verticalmente. Cuando la rueda gira a una velocidad angular, aquí tenemos una rueda que va a girar a una velocidad angular constante de W. Si la amplitud de la vibración en estado continuo, la amplitud de la vibración, ahí está, es 400 milímetros. Y cada uno de los resortes tiene una rigidez de K. Bueno, tenemos dos resortes, dice que cada uno tiene una rigidez de K. Determinar los dos posibles valores de W al cual debe girar la rueda. Al cual debe girar la rueda. Y nos dice que la masa del bloque es 50 kilogramos. Entonces, miren, tenemos dos resortes otra vez, resortes en paralelo. Entonces, el equivalente de los resortes va a ser la suma de los K, ¿no? Es decir, 2K, 5000 newton metro. La frecuencia natural, entonces la frecuencia natural es cuando no está forzada, se puede calcular. La frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre M. En este caso, la masa M es, perdón, ahí está, la masa M son 50 kilogramos. Eso viene de los datos. A ver. Aquí está, ¿no? La masa del bloque es 50 kilogramos. Entonces, la frecuencia natural a la cual va a oscilar este bloque es 10 radianes cada segundo. Ahora, pero aquí nos da el dato de la amplitud de la vibración en estado continuo. Y la fórmula de la amplitud de la vibración es X máxima es igual a delta M dividido entre uno menos frecuencia forzada sobre frecuencia natural elevado al cuadrado. O también se le puede llamar así. Esta es la notación que utiliza Albert Johnson. Esta es la notación perdón, esta es la notación de Albert Johnson y esta es la notación del libro de Hibbeler. Aquí nos dice que el Y máximo va a ser igual a delta cero. Este delta cero, por si acaso, es el 0,2 que nos da de dato. Aquí nos dice dónde estamos los datos. Aquí está, ¿no? La distancia esta del radio del disco, 200 milímetros. Bien, entonces ese sería el delta cero. Es 200 milímetros, que el metro es 0,2. El Y máximo es pues la amplitud del movimiento. Aquí nos dice que es 400 milímetros. Y eso es, como va a ir arriba y abajo, es más menos, ¿no? Puede ser hacia abajo positivo y hacia arriba negativo o al revés, pero van a ser dos signos diferentes. Más o menos la amplitud, 0,4 metros.
Dividido entre uno menos la frecuencia forzada. La frecuencia forzada puede ser W nomás o F o W sub F. Ambos son lo mismo. Frecuencia forzada dividida entre frecuencia natural. La frecuencia natural, la hemos calculado hace rato, es 10 elevado al cuadrado. Entonces, miren, tengo una ecuación y pues de aquí despejamos, ¿no? Despejamos. Esto lo mando a multiplicar, esto lo mando a dividir y vamos a tener esto. El 100 lo paso a multiplicar y demás, ¿no? Pero aquí tenemos uno más menos 0,5. No, este más menos viene ya desde aquí. Entonces, pues vamos a tener una solución para el valor positivo, es decir, uno más 0,5, y otra solución para el negativo, uno menos 0,5. Entonces vamos a tener dos soluciones de W. Obviamente, de hecho, vamos a tener cuatro, pero vamos a tener aquí arriba soluciones negativas. Y pues las soluciones negativas para las frecuencias no son correctas, se desprecian. Entonces solamente consideramos las soluciones positivas. Entonces de estas ecuaciones despejamos la frecuencia forzada y ya tenemos. Estos son los dos posibles valores de la frecuencia. Y eso, bueno, entonces estos son los dos posibles valores de frecuencia para la que el X máximo sea 0,4 metros, ¿no? O Y máximo. Bueno, entonces eso sería. Y aquí tenemos un ejercicio más complicado que está hecho con ecuaciones diferenciales y demás, que voy a hacer una explicación muy rápida, ¿no? Entonces aquí nos dice una barra uniforme tiene una masa m. No creo que esto entre a su examen, así que por eso voy a hacer la explicación rápida. Una barra uniforme tiene una masa m, ahí está la barra. Si en ella actúa una fuerza periódica F, que es igual a F sub 0 por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo, determine la amplitud de vibración en el estado continuo. Es un ejercicio un poquito diferente, un poquito complicado. Entonces la idea siempre es la misma de siempre. Tenemos un péndulo, tenemos un punto A. Entonces, un motor de momentos en el punto A es igual a la inercia en el punto A multiplicado por la aceleración angular. La inercia de una barra en el punto A es un tercio de masa por el al cuadrado. Eso viene de tablas. Es más, les voy a mostrar citas, porque eso sí es importante que se sepa. Ahí tenemos, las tablas están abajo. Esta tabla les voy a pasar. Miren, está de una barra, la inercia con respecto a un eje que pasa por un extremo, ¿se está viendo? Sí. Con respecto de un eje que pasa por el extremo es un tercio de masa por la longitud al cuadrado. Entonces, de ahí viene, miren, un tercio de masa por la longitud al cuadrado respecto a este extremo. Después, la fuerza es la fuerza de los resortes. Ah, era que le dé otro nombre, así que lo voy a cambiar. F sub S le voy a poner de resortes. En la página 10 hay que poner F sub S. Ya. Ahora, entonces la fuerza de los resortes no es la misma que esta fuerza F. La fuerza de los resortes es K, la constante de los resortes, por el desplazamiento, S, ¿no? Entonces, en este caso, a este péndulo, a esta base, lo estoy haciendo mover una distancia pequeña, tita, hacia la izquierda, entonces el desplazamiento de S sería estito. S sería igual a L medios por tita, ¿no? La longitud de arco. Ahí está, L medios por tita. Y listo, entonces conociendo la fuerza de los resortes, va a haber dos fuerzas de resortes hacia la derecha, porque hay dos resortes, ¿no? Entonces, dos hacia la derecha, y ya está, aquí hacemos un método de momentos en A, todas las fuerzas que están actuando, relaciones y demás, y vamos a llegar a, y además considerando esto también, vamos a llegar a esta ecuación de acá. Y miren, esta ecuación ya está pues un poco más complicado, ¿no? De esta ecuación diferencial hay que hallar una solución particular, porque es una solución diferencial con coeficientes constantes de segundo orden que no es homogénea. Entonces hay que hallar una solución característica y una solución particular. Esto ya netamente se lo van a ver en ecuaciones diferenciales 1. Es uno de los últimos capítulos. Entonces aquí una solución particular tita P debería decir aquí. Ahí este sitio más hay que poner tita P. Le voy a poner. Ya, una solución particular sería esta. La amplitud C, la amplitud máxima por el seno de la frecuencia forzada por T. La segunda derivada de la solución particular sería esto. Hay que derivar esto dos veces y vamos a llegar a esto. Entonces, reemplazando esto y esto aquí en esta ecuación, vamos a tener todo eso. Y de esto vamos a despejar la amplitud. Y ya tenemos. Miren, es un ejercicio un poco interesante que ya implica ecuaciones diferenciales. Y pues por eso no creo que entre ese examen, pero es algo que pues es parte de Física 2, pero no tanto así, tan a fondo, ¿no? Bien, entonces sería todo por este video. Se ha hecho un video bastante largo, pero pues espero que les sirva para que puedan aclarar todas sus dudas. Eso sería todo por la clase de hoy y bueno, por el capítulo de oscilaciones. Y pues nos veríamos en la siguiente clase o bien si no, en el siguiente video. Hasta luego.